En el vivo de hoy te voy a mostrar qué es esto del pretrasplante y por qué nos va a servir para cuando iniciamos la siembra, el almácigo, ya sea directamente en estas bandejas, en estos plug, o, por ejemplo, en bandejas comunes donde ponemos muchas más semillas, porque ¿qué va a pasar? Cuando una planta es más pequeñita, es mucho más fácil para que un caracol, una hormiga, la pueda ir a atacar mucho más fácil. Esto lo pueden ver muy fácilmente cuando hacemos en esta época del año el cultivo de las crucíferas, repollo, brócoli, coliflor, el repollo colorado, que es el que más me gusta, en donde si tenemos una planta muy pequeñita, es más fácil para que la terminen comiendo todas estas plagas que son en un principio las que no vamos a querer en la huerta. Pero ahora yo te pregunto, ¿qué pasa si nosotros a estas plantas, cuando hacemos el almácigo y la planta empezó a desarrollarse un poquito más, le damos un extra más de energía, pero aislada de la huerta, del lugar final donde la vamos a cultivar? Y de esta forma vamos a llegar a tener, por ejemplo, estas acelgas, que son las que les mostraba al principio en la introducción, o la vimos en varios vivos y short que les estuve subiendo, en donde si hacemos este primer trasplante del almácigo hacia un recipiente un poquito más grande, en este caso son estas macetas que están prácticamente destruidas, pero no me importa, porque acá el objetivo es que la planta crezca un poquito más en un lugar aislado, puede ser arriba de una mesa, hasta que lleguemos a tener las hojas mucho más desarrolladas. Así vamos a lograr que nuestras plantas crezcan mucho mejor. Y vamos a ir directamente a todo lo que les traje por acá. ¿En qué plantas? A esto lo vamos a ver y nos va a servir mucho. Por ejemplo, estamos en una época del año en donde la espinaca es un cultivo que el punto principal y el punto crítico de la espinaca, tengan en cuenta que a esta la sembré, fíjense, fue el 23 del 4. Y miren que recién ahora estoy teniendo plantas que están con la hoja verdadera bastante desarrolladas. Voy a buscar una virome porque me olvidé de algún tronquito. Entonces, miren lo que hay acá, lo que pasa acá. Estas están directamente al rayo del sol ahora en esta época del año, pero voy a sacar estas que están acá en el medio. Para que no te preocupes si te pasa esto con los almácigos. Y nos vamos a quedar con esta, que se me va a romper todo, pero no importa. Tengo un montón de cosas acá para mostrarte hoy. Miren lo que me pasa acá. Y dejo acá esto. No se preocupen si cuando ustedes hicieron el almácigo, primero, si hay más de una planta. Es normal que en los almácigos que hagamos en la huerta tengamos este problema, que las plantas se caen. Pero no te preocupes, porque lo que vamos a hacer ahora, y esto te voy a mostrar con qué plantas los podemos hacer y nos va a dar buenos resultados, va a ser el famoso pretrasplante que le llamo. Miren lo que es de raíces. Y acá el objetivo, ya esta raíz prácticamente está consumiendo todos los nutrientes que tenemos. Y me traje unas macetas grandes para hacer todo esto, ¿no? Esto en realidad lo haces en botellitas, en donde tenga macetas de papel. Pero esto es lo que quiero que veas, el punto más importante. Cuando vamos a hacer el pretrasplante, ¿qué significa? Que no solamente le vamos a dar más espacio a la raíz, más nutrientes, porque le vamos a poner sustrato, sino que también es el punto crítico en donde vamos a reorientar a todas estas plantas. Viste que crece desde la raíz hasta donde tenemos las hojas verdaderas y los cotiledones en este caso. Tenemos toda esta parte que queda por afuera de la tierra y es totalmente normal que no suceda. Entonces, la recomendación que te voy a dar acá es, en una macetita, lo que vamos a hacer, y voy a correr por acá porque me traje de todo, es tratar de dejarle la tierra justamente por donde vemos que salen las hojas verdaderas. Esto te recomiendo en un principio que lo hagas en macetas individuales, como todos los que ves acá atrás. Esto es lo que vamos a lograr. Si las tapamos un poquito más, acá se dé cuenta, esto es maceta individual, me refiero a esto. Lo vamos a hacer así, pero esto viene para la parte práctica para mostrarte. No tengas miedo de dejar la planta hasta esta altura, justo por donde vemos todas las hojas verdaderas. Porque esta parte que tenemos por acá abajo se va a engrosar mucho más bajo tierra, va a desarrollar alguna que otra raíz también,
Pero esto va a funcionar también como un reservorio de no solamente de agua, de energía. Y vas a ver cómo al cabo ya de una semana vas a ver cómo las hojas verdaderas se transforman totalmente. Voy a dejarlas por acá estas. Y con esto lo que vamos a lograr es que esto también lo podemos aplicar en el kale o kale, como lo llames, que es normal que tengamos un tallito muy flaquito y muy largo. En este caso vamos a hacer exactamente lo mismo cuando hagamos el trasplante, que lo voy a hacer justamente acá al lado. Y esto es más que nada para que no tengas miedo del tema de enterrar un poquito de más los tallos. En el kale o kale y en los repollos esto es súper importante porque es normal, y más que nada en el repollo, que ahora lo vamos a ver, como tenemos que formar una buena cabeza por arriba, si nos queda descubierto, si nos queda el tallito que se nos caiga, esto no va a dar buena sustentabilidad, buen soporte para que el repollo se forme bien por arriba. Lo dejas así, es normal que las hojas que tengamos por abajo se terminen descomponiendo, pero el tallito va a empezar a crecer de ahí arriba y todo lo que nosotros enterremos por abajo de ese nivel, hasta incluso mirá lo que te traje acá, es este trébol, este oxalis, el de la hoja, el de la florcita blanca, que los estuve trasplantando también, siempre un extra más al momento de enterrarlo. Y esto prácticamente va, te nombro ahora qué plantas se benefician con este pretrasplante. Pretrasplante me refiero a que nosotros tenemos el almácigo, como tenemos acá estos lupinos, que son los de la flor este será el almácigo, yo lo podría trasplantar directamente esto a la tierra. El problema que más allá de que nos pueden crecer plantas juntas, como son muy débiles, es más fácil que se las ataquen cualquier tipo de plagas. Al trasplantarla a una maceta extra, aparte de darle nutrientes, darle espacio, separar las plantas, también lo que vamos a lograr en esto, y esto tiene que ver con un principio botánico, que cada raíz, al momento en el que nosotros trasplantamos, vieron que siempre por lo general alguna raíz se rompe. Si esta fuera la raíz principal o una raíz secundaria que se me rompió acá en la punta, justamente de esta punta van a nacer 3 o 4 raíces más. Entonces, esto del trasplante, y si hacemos un trasplante antes, o sea, el pretrasplante, vamos a estar beneficiando también todo el desarrollo radicular a partir de esto que estuvimos trasplantando en un principio. Que ahora lo vamos a ver con los... ¿cómo se llaman estas plantas? Los lupinos. Que te voy a mostrar una planta cuando la tenemos en el almácigo. Este es el de la flor que me estuvieron consultando. Estoy armando también el video para esto. Pero fíjense. Este está directamente... Vamos a sacar este que está acá. La cámara me lo va a enfocar. Ahí. Está directamente desde el almácigo. Acá fue donde salió la semilla. Miren la cantidad de raíces que tenemos en esto. Si en este momento a mí se me corta esta raíz, de acá van a estar saliendo muchas más raíces. Pero hace un tiempo atrás hice un par de trasplantes. Exactamente las mismas plantas. Acá va. Miren la diferencia de tamaño. Esto ya es más que nada porque le damos... La cámara no me quiere... Ahí. Miren la diferencia de tamaño que tienen. Esto es más allá del espacio, el extra de nutrientes y todo eso. Es también la regeneración de nuevas raíces. Y si a esto, que esta todavía le faltaría un poquito más, pero quiero que veas esto. Mira las raíces hasta dónde llegan. Tenemos raíces que llegan mucho más abajo, raíces que se generaron a partir, y acá se ve mejor en estas. Cuando vemos estas pequeñitas acá, esto es muy normal que sea a partir de alguna raíz que se rompió. Entonces, para toda la planta, y esto es, le digo, practíquenlo para los... ¿Cómo es? Practíquenlo para la huerta, huerta de invierno, huerta de verano, para la huerta que sea, porque ayudamos a estimular mucho más el crecimiento. Te voy a seguir nombrando las plantas que funcionan bien. Bueno, la lechuga, en este caso están recién trasplantados, son repollitos de Bruselas también. Y acá tengan en cuenta que el repollito de Bruselas, esto lo que les estoy nombrando ahora es todo lo que vamos a empezar a pasar a la huerta directamente. A esto le falta un poquito más, para hacer todos los vivos directamente de allá. Y vamos a ir viendo después, a medida que se vaya desarrollando cada planta, qué requerimiento necesita, qué condiciones hay que darle, si lo vamos a porcar, fertilizar, qué le vamos a hacer. Como te comentaba, en este caso, como es un repollito de Bruselas,
El repollito, en estos particulares, es como si fuera un palo de escoba bien derecho. Y de todo el palo de escoba van saliendo de las yemas los brotecitos que van a ser los futuros repollitos que vamos a cosechar y comer. Entonces, como hicimos en el caso del kale o kale, que enterramos un poquito más el tallo, en estos hay que tenerlo mucho más en cuenta porque es un tallo que tiene que nacer bien derecho y no se nos tiene que caer. Acá en la huerta tengo un repollito de Bruselas que me quedó prácticamente del verano pasado. Está caído, sigue dando todavía repollitos, pero el problema que tuvo fue que no estuvo muy bien aporcado, para decirlo de alguna forma. A más grande tengamos las plantas, y lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso de los repollos. El repollo es otra planta que se merece el tema de hacer este trasplante previo para ayudar a mantenerlo. Para todos los que cultivan repollo, brócoli, coliflor, repollito de Bruselas también, como ya se les dije. Y me estoy hablando de alguno. Y el repollo colorado. Este es el que hicimos en uno de los vivos atrás, en donde lo estuvimos trasplantando. Enterramos mucho más el tallo y mirá cómo va. Creo que, mira, tengo acá otro. Fue así. El origen fue uno como estos, que están acá. Tenía el tallo así. Ustedes fíjense que tenemos el tallito mucho más desarrollado. Este tiene un pretrasplante, ¿ven? De cuando era pequeñito a una maceta un poquito más grande. Y todavía no lo trasplanté a la huerta directamente. Tengan en cuenta para el caso del repollo y todas estas plantas. Larga el tallo muy finito. Si yo esto lo dejo así directamente en la huerta, ¿qué va a pasar? Cuando me forme la cabeza gigante acá, y más si estamos hablando de un col de Nápoles, alguno de esos repollos gigantes, el problema que vamos a tener es que esto se nos puede caer hasta se nos puede quebrar el tallito. Entonces, en este primer trasplante, y a ver si se ve bien acá, lo vamos a pasar a la otra. Miren lo que pasa. ¿Ven? Tenemos... Ahí se ve bien. El tallo empieza muy pequeñito, muy finito, muy finito. Se va a engrosar por arriba. Y en este momento, cuando esté bien grueso, hasta por acá, que es aproximadamente por donde empezamos a ver... Acá. Hasta por acá arriba, que es aproximadamente por donde empezamos a ver que nacen todas las nuevas hojas, es hasta donde yo lo tendría que trasplantar. Y ya que estamos, lo podemos hacer. Voy a dejar los lupinos. Estos por acá atrás. Esto por acá abajo. Y esto es lo que haríamos con el repollo. Acá les traje otra maceta más. Acá estamos hablando de una planta que ya está pretrasplantada a la maceta. El cotileón se va a terminar cayendo, así que no te preocupes. Pero esto es lo que quiero que vean. Mira lo que es de raíces. Es impresionante. No sé si me va a dar. Sí, me va a dar, ahí está. Mira lo que vamos a hacer, ¿eh? Y corro estas dos. Las hojitas están abajo, las levantamos un poquito más. Pero esto es lo que yo les digo que hagan. Que tapen bien y que no tengan miedo que porque tenga tierra la planta se va a pudrir o algo por el estilo. No. Lo vamos a dejar hasta acá arriba. Hasta ahí. Y a medida que la planta esta se vaya desarrollando, es normal que crezca un poquitito más. Así que lo que vamos a hacer para este tipo de planta, las vamos a seguir aporcando hasta que vas a ver que hay un momento en donde se empiezan a desarrollar todas las hojas que tenemos por arriba y es como que la planta llega hasta una altura determinada y se empieza a formar la cabeza del repollo. Que te lo voy a mostrar con esta otra para que se vea mejor. Acá sería. Ahí. Vamos a ver que la planta empieza a crecer, larga estas hojas. Acá lo que te recomendaría en este caso sería aporcarlo un poquito más porque tenemos la roseta ahí arriba donde va a empezar, acá, ahí justamente, donde va a empezar a sacar todas las hojas y se va a formar el repollo acá arriba. Entonces todo esto prácticamente yo lo dejaría bajo tierra cuando está en la huerta. Sencillamente o aporcás con una asada o le arrimás compost o lombricompuesto, sería lo ideal eso porque es esa nutrición extra. Importantísimo en estos cultivos de invierno, hablamos de el repollo, el coliflor y el brócoli, principalmente esas tres plantas. Nunca le poden las hojas que están abajo. ¿Por qué te digo que no se las podés? Porque una vez estas hojas van a llegar un momento, ¿ves? Acá tal vez se ve mejor. Hasta acá. Esto si lo tuviera directamente en la huerta, este es un desafío que estoy haciendo para cultivarlo directamente en maceta, a ver hasta qué tamaño de repollo llegamos. Pero en la huerta lo enterraría hasta por acá arriba.
Con respecto a las hojas, no le poden las hojas al repollo o que por ahí tal vez ves alguna hoja que está abajo que la comió un caracol, pero la hoja todavía sigue verde. Porque en estas plantas, repollo, coliflor y brócoli, en esas tres plantas, estas son las hojas que van a depender el tamaño, la cantidad de hojas y la fuerza con la que crezcan, es la que nos va a determinar el tamaño de lo que cosechemos arriba. En el caso del repollo, vamos a tener que todas las hojas superficiales de acá arriba se van a agrupar unas con otras y van a formar el repollo. En el brócoli o coliflor, lo que se nos van a formar son las flores, una inflorescencia, que es la que vamos a cosechar cuando tengamos las flores inmaduras antes de que se abran. Una aclaración más antes de darte otro detalle más de estas hojas, porque es una consulta que me la hacen seguido, brócoli y coliflor, que me consultan diciendo que les crecen muy pequeñitas la inflorescencia, que no se desarrollan bien o que crecen muy flacas y altas y no tenemos ese brócoli o ese coliflor que compramos en el mercado o que podemos llegar a ver, en el mercado, en donde sea, en la verdulería, en cualquier parte. ¿Y eso por qué es? Porque como son plantas que son fáciles que se crucen una con las otras, entonces al cruzarse se pierde toda esa pureza de lo que sería un brócoli, por ejemplo, o un coliflor. ¿Vieron el romanesco que tiene como todas esas roscas así, que es un espectáculo la planta esa? Uno ve por internet o ve fotos espectaculares de unos romanescos de este tamaño, pero cuando uno compra la semilla se encuentra con un romanesco pequeñito así que decimos ¿qué nos pasó? Fue culpa nuestra. De entrada te digo que no es culpa tuya ni es culpa mía. Eso, el problema es que la semilla no viene pura, romanesco sería, para decirlo de alguna forma. Entonces, es importante que cuando y dónde compremos las semillas, nos aseguren que es semilla pura y no son híbridos o cruzas entre un repollo y por ejemplo, un brócoli o un coliflor. Ese es el detalle por los cuales no llegamos a tener esas cabezas bien formadas. Como por ejemplo el coliflor, ¿vieron ese que es bien rosa, casi fucsia, que es una locura? El detalle extra. Cuando empecemos a ver en los repollos que estas son las hojas que nos van a quedar en la base que apoyan contra la tierra, cuando aporquemos, subamos las hojas, ponemos la tierra y volvemos a dejar estas hojas. Porque como acá arriba de todo, en donde se va a formar el repollo, las hojas prácticamente crece una así, la otra así y se van superponiendo las hojas, entonces cada hoja nueva que va creciendo y se va generando, porque se generan de adentro, las que están bien interior, nunca les va a llegar la luz solar, por lo cual no van a fotosintetizar y no le van a aportar energía a la planta. Las únicas hojas que van a estar dándole energía, y ese es el secreto para el cual y por el cual logramos tener repollos bien grandes, van a ser, número 1, las hojas que tengamos a nivel de la tierra, estas hojas grandes, que cuando la planta ya se va desarrollando y vemos el repollo en el centro, son hojas duras, hojas que se ponen tal vez de un verde medio azulado. En los repollos colorados quedan bien azules, bien bordó prácticamente las hojas. Esas hojas déjenselas porque son las hojas que están fotosintetizando para alimentar a todas las hojas interiores y toda la hoja del repollo a donde no le está llegando la luz. Y la segunda hoja, súper importante, son las hojas más externas del repollo que se van a empezar a formar, que si nos toca, por ejemplo, un invierno muy húmedo, con lluvias, y más allá de la lluvia, sino el rocío de la mañana o la helada de la mañana, hace que el caracol pueda llegar más fácil. Entonces, si ves tu planta de repollo que se formó bien, pero que la hoja que está cubriéndolo está comida por un caracol, una babosa, y que por ahí tal vez estéticamente queda mal, no la cortes a esa hoja. Déjala que esté toda comida por el caracol, porque el resto de la hoja que quedó va a estar fotosintetizando y esa es energía extra que acumula. No, me quedé pensando porque tengan en cuenta que nosotros acá lo que cultivamos en realidad, y no importa qué planta sea, son fábricas de hacer alimento no solamente para la planta, sino que después el extra ese alimento lo vamos a usar nosotros para o cosechar el repollo, cosechar un tomate, la hoja de, por ejemplo, estoy pensando que funciona súper bien el pretrasplante de los apios, hojas de las lechugas que se te puedan ocurrir, hojas de acelgas también. Toda planta que sea de hoja
siempre tenemos que hacer un equilibrio entre lo que comemos, lo que cosechamos. Miren lo que son. Estas son las acelgas que vienen de colores. Las que trasplanté, esa en realidad es el primer trasplante. O sea, el pretrasplante antes de ir a la huerta. Y miren con la fuerza que vienen estas hojas. Si yo esto, por ejemplo, lo hubiera trasplantado a la huerta cuando eran plantas muy pequeñitas, es normal que por ahí tal vez alguna hormiga, como era muy pequeñito, me la terminara comiendo. Entonces, si nosotros le hacemos un pretrasplante, y tiene unas hojas espectaculares, hay unas amarillas también, hacemos que no solamente engrose más todo el tallo, engrose la hoja, sino que también esto se le va a dificultar mucho más para que cuando tengamos estas plagas hagan... O sea, una hormiga que le gusta, o sea, es más fácil que corte una hoja bien pequeñita. Ahora, al estar un poquito más grande, se le va a dificultar mucho más. Y todo esto también lo van a ver en los repollos. Fíjense, esta hoja que está acá, la comieron prácticamente los caracoles, porque subieron a la mesada donde está. El repollo este, ahora si yo tiene un pretrasplante a esta maceta, ahora habría que trasplantarlo a la huerta. ¿Y hasta dónde lo enterraría? Que esto no se preocupen porque los videos los voy a hacer justamente por donde empieza toda la roseta de hojas. Esto va a quedar todo bajo tierra. No se preocupen, no tengan miedo porque la planta adapta todo esto a una vida bajo tierra. Y lo bueno de todo esto es que se hace mucho más rústico, mucho más fuerte. Ya nomás como está la planta. Fíjense, yo muevo un poquito así y miren cómo la planta se va para todos lados. Imagínense este repollo que ya tenga la cabeza formada acá. Esto se termina quebrando. Se quiebran porque queda muy finito. Entonces, con esta ayuda de la tierra, siempre levantando las hojas, hacemos que la planta quede mucho más estabilizada, engrosa mucho más el tallo y así tenemos repollos mucho mejores formados. Esto en cuanto a sería el trasplante que hacemos de todas estas plantas cuando, por ejemplo, la hacemos en estas que les mostré por ahí, en los plag. Acá tengo otro, miren. Esto, otra planta que vamos a incorporar acá en la huerta. Para hacer todos los videos es el kale o kale negro que le llaman. Por acá, al que le gusta toda la parte china, estamos en una época ideal para el pak choi, la selga china. Miren lo que es este almácigo. Otro detalle con los almácigos. Cuando hagan estos plag que les digo acá, que los tengo acá, en el invierno, así como los ven, andan espectaculares porque no se evapora tanta agua. De cualquier forma, este sustrato tiene un extra de compost, porque cuando hacemos siembras, no es lo mismo sembrar, por ejemplo, poner la semilla en esto, que si yo hiciera una siembra en una maceta así. Cuando son más pequeñitos los envases donde sembramos, tenemos que aumentar la materia orgánica, pero no en sí por el tema de darle más nutrición cuando esa materia orgánica se descomponga. Tengan en cuenta que el agregado de materia orgánica no es el alimento instantáneo que la planta va a usar. Tiene que descomponerse todo eso por bacterias, por los hongos, y después ahí se liberan los minerales y es lo que va a terminar absorbiendo la planta. Pero ¿por qué en este caso cuando son pequeñitos te digo agregarle materia orgánica? Por lo general en casa son restos de hoja, restos de palito y más que nada en esta época del año junten las hojas ahora en otoño. Porque todo eso, una madera que se moja, un resto de hoja que se moja, absorbe agua y nos mantiene mayor cantidad de agua adentro de todo este sustrato. Si yo acá pusiera un sustrato que sería prácticamente tierra negra o un compost que esté ya prácticamente maduro, sin nada de materia orgánica, en esta época del año va, para decirlo de alguna forma, va a zafar un poquito, no vamos a tener problema. Pero si hacemos esto en el verano, se nos va a secar enseguida y una planta recién germinada hace que todo esto se deshidrate mucho más fácil. Acá estamos hablando también de otra planta por acá, que miren lo que pasa. Lo voy a sacar por acá, se los muestro así, lo sacamos entre todos acá. Y la quiero dejar ahí arriba porque se me va a terminar cayendo. Ahí está. Miren lo que pasa. Cuando hacemos los almácigos, siempre dejen las plantas un ratito más de tiempo acá cuando las estamos cultivando y nos vamos a ir para esta otra. Una crucífera también, fíjense, típico cotileón de crucífera, acá, crecieron dos juntas, mucha raíz. Entonces, así como lo ven a esto, fíjense, yo diría, bueno, Martín, este almácigo no funciona más. No, lo que vamos a hacer acá, lo que les expliqué recién, fíjense hasta dónde llega la roseta de hojas. Justo hasta ahí arriba. Entonces, todo esto que tenemos acá,
tendría que ir bajo tierra. No las voy a separar ahora, porque estas les quiero hacer un trasplante extra. Pero lo que sí te quiero mostrar es cómo haría esto si ya fuera una planta sola, en donde las trasplantaría directamente a la huerta. Bien, acá abajo, siempre con cuidado, levanten todo. Ya los cotiledones estos prácticamente están amarillos, traslocaron toda la energía que tenían. Acá dejé las dos juntas, como les estaba comentando recién, habría que separarlas. Pero para no romper raíces y hacerlo después más tranquilo afuera, miren cómo quedaron. Acá. Esto es lo que tenemos que buscar. Y a su vez se le ve un poquito el tallito ahí abajo, ¿ven? Habría que ponerle más tierra todavía. Pero así como están, ya la planta queda mucho más estabilizada. Y con esto logramos... Esto se da más que nada en todas las crucíferas. Vamos a tener siempre este problema. Este era el otro comentario que me faltaba decirle. Cuando ustedes vean y tengan los almácigos, que vamos a traer otro almácigo más para que vean otro tipo de hojas, ¿no? Por acá atrás. Estos son los lupinos. Cuando hagan almácigos, no, una vez que vieron que las plantas germinaron, no vayan a querer trasplantarlas y dejarlas directamente, ya ponerlas directamente en el lugar definitivo. Miren estos que están acá. El tamaño que tienen. Algunas están germinando todavía. Cuando ya tenemos plantas de este tamaño, algunas semillas todavía siguen germinando. Este es el lupino de colores. ¿Pero a qué voy? Con estas macetitas que tenemos acá, que parecen muy pequeñas, en realidad tenemos mucho espacio. Y lo que te voy a recomendar siempre es esperar para el trasplante. Mirá, un cotiledón, el otro cotiledón que tenemos por acá, la hoja verdadera que fue la primera, la segunda. Miren lo que son estas hojas. Y no saben las varas florales que dan estas plantas. Y viene la tercera por acá. Más o menos, con toda la energía, cuando tenemos una sola planta, esto lo podemos aguantar acá un mes fácil, acá adentro. Entonces, traten siempre, cuando hacen los almácigos, dejen las plantas hasta que estén un poquito más desarrolladas. Y esto nos va a asegurar también que al momento de hacer el trasplante, el pretrasplante, empiecen a hacerlo, guarden envases de yogures, bases de botella y todo eso, para ese trasplante, que es darle más o menos unos 15-20 días más antes de hacer el trasplante definitivo. Y cuando hagan almácigos, siempre déjenlas un poquito más a las plantas. Por más que le vean, que estoy seguro que a ver acá miren, ¿ven? En esta, que tenemos algunas raíces por ahí abajo. Miren lo que son estas acelgas. Estas, como les mostraba, estaban desde el 23 del 4 eran. No sé dónde está el otro almácigo. Ah, acá abajo lo dejé. Bueno, sí, pero estaban desde el 23 del 4. Y miren las espinacas que bien que están. A estas lo que yo le haría es un pretrasplante. Y miren que por abajo tenemos también raíces. Pero ¿qué pasa? Esto, como lo tengo afuera, es un tablón de madera directamente. Abajo ladrillo de los huecos. Creo que es el de 9 o 12 huecos. Y lo que le puse arriba es un nylon sencillamente. Y va la planta arriba. Va el almácigo arriba. Entonces, ¿qué tenemos con esta forma? ¿Qué hace en realidad ese nylon? Que no solamente protege a la madera, sino que una vez que regamos, mantiene un poquito más la humedad entre toda la base de la maceta. Y son las raíces las que absorben esa agua. Cuando empezamos a ver que ya hay más de una planta que tenemos con las raíces como están acá, mirá lo que es esta. Esta está acá. Es un indicio que las tendríamos que empezar a trasplantar y más que nada a separar. Mirate estas. Están todas prácticamente que se caen. Pero no se desesperen por esto. Y eso que estas plantas están directamente al sol, ¿eh? O sea, que dense cuenta un tema que por más que estén volcadas, las plantas se van a adaptar. Y es ahí cuando tenemos que estar nosotros para ayudarlas a que salgan adelante. Y más que nada para darle esa fuerza y enterrar esa parte que es justo desde donde salen los cotiledones hacia abajo, donde empieza la raíz. Todo ese tallito bajo tierra. Así que bueno, y otro tema, cuando hacemos el trasplante, donde es muy importante, y allá para toda España, acá tengo los canónigos todavía, que yo creo que mañana los voy a trasplantar. Esto es muy importante porque, se los pongo acá a este otro lado, son plantas que cuando hacemos los almácigos de esta forma, así funciona la lechuga, las acelgas también. Acá el tema que tenemos, no solamente mucha competencia, sino que la planta va a salir un poquito más alta. Entonces acá los enterraríamos y sacaríamos para trasplantarlo, hacerle un pretrasplante a otro recipiente. Y esto más que nada cuando hablamos de pretrasplantes,
Pretrasplante, hacer un primer repique, un primer trasplante, es todo el mismo concepto. Más o menos unos 15-20 días los tienen así y después van directamente a la huerta. Con eso, que parece tan sencillo, y por eso decidí hacer este vivo, porque tengo todas estas plantas acá abajo justamente para ya trasplantar directamente a la huerta. Se nos viene una huerta espectacular, les aviso, a todo miradas biológicas. Vamos a cultivar de todo. Están las habas ya germinando, las puse un poquito más tarde a propósito. Tenemos los lupinos estos que pusimos acá, pero también puse el lupín, el que se come, el redondito ese amarillo. Vamos a hacer cultivo de lupín. Más que nada, y es una época del año donde muchas leguminosas, como por ejemplo las habas, las arvejas, los lupinos, ayudan a aumentar el nivel de nitrógeno justamente en el suelo que tenemos. Por eso es un momento también ideal para ir anticipando la huerta de primavera-verano. Y ¿por qué te digo anticipando? Porque mayores niveles de nitrógeno justamente en el suelo, eso nos va a ayudar para cuando lleguemos a la primavera, allá por septiembre, tengamos buena carga de nitrógeno y todo lo que pongamos hace que las hojas se desarrollen mucho más rápido. Y esto no solamente para el cultivo de planta de hoja, como puede ser una lechuga. Pónganse a pensar que también va a ser muy útil poner un tomate arriba de un suelo donde cultivamos habas, porque durante toda la primera etapa del tomate, ¿qué tenemos? Hojas también. Entonces, con una buena carga de nitrógeno en el suelo y totalmente orgánico, eso hace que se potencien los tomates, las lechugas, los maíces que pongamos, porque toda primera etapa de cualquier planta, ¿qué son? Las hojas. ¿Qué nutrientes necesitan las hojas? El nitrógeno principalmente. Entonces, habas, arvejas, lupines, cualquier leguminosa que pongan en esta época del año, cuando terminamos la cosecha, y yo les recomiendo las habas porque fijan mucho, o sea, tienen un sistema radicular muy alto, y aparte las habas lo que tienen es que cuando terminamos la cosecha, y particularmente en mi caso, pongo muchas habas porque me gusta comerla cuando está verde. O sea, yo directamente voy a la huerta y es mi almuerzo ese, o mi desayuno, o mi merienda son las habas. Entonces, la otra cara que tiene la planta de haba, y también las arvejas podríamos decir que pasa lo mismo. Cuando comes y sacás la chaucha, la vaina, la triturás toda y la dejás directamente ahí en el piso donde están creciendo las habas. Siempre atento a todo esto, recomendación. Cuando vean la mejor chaucha de haba, la más grande, o de las arvejas, esas no se cosechan, que por lo general son las primeras, se quedan para semilla, para la temporada siguiente. Pero cuando ya llegamos al final de las habas, cuando ya las vainas no largan más, las flores no dan más por el calor que empieza a aumentar, la planta se empieza a venir abajo, ahí lo que hago sencillamente es corto por abajo de la planta de las habas y con una tijera trituro toda la parte de arriba y queda como rastrojo justamente por arriba donde se cultivó esa planta. Y por abajo va a quedar parte del tallito, pero con todas las raíces, en donde, si se hizo una simbiosis beneficiosa para la fijación del nitrógeno, van a empezar a aparecer en la raíz como todas pelotitas, que uno diría, ¿tiene alguna plaga la planta? No. Esos son los nódulos donde están los microorganismos que sacan el nitrógeno que abunda en la atmósfera, lo mandan bajo tierra, pero queda conservado en esas pelotitas. Ahora, si la planta terminó el ciclo, le cortamos la parte de arriba, eso se muere y cuando esa pelotita se descompone toda, ahí se libera el nitrógeno. Y ese es el momento justo para que cuando estamos cosechando las habas, que más o menos se da para principios, mediados de primavera, lo hacemos acá en casa, ahí plantan los tomates, plantan las lechugas, plantan todo lo que quieran quienes usen nitrógeno, porque justamente de esas pelotitas que se fueron rompiendo, más todo el rastrojo que se descompone, ahí tenemos mucho nivel de nitrógeno. Así que eso es lo que les quería mostrar hoy. Vieron, estamos más grandes, nos agrandamos más por acá atrás. Paltas, por allá palta, por acá el mango, algunas violetas que están espectaculares. Voy a abrir el ping-pong de preguntas y respuestas. Déjenme que paso a la cuenta donde Flor me debe estar poniendo las preguntas. De paso tomo un poquito de agua y no me voy a comer ninguna planta. Así que vamos a ir por acá. Acomodo todo un poquito y empezamos con las preguntas. ¿Cómo andan tanto tiempo? En realidad una semana, pero se viene el frío, gente, se viene el frío. Así que tengan en cuenta
Estaba el otro día mirando por Instagram una mujer, una señora, una meteoróloga, una profesora ya del área de clima en la UBA, en Ciudad Universitaria, que están diciendo que se viene un invierno mucho más frío. No sé si será como el invierno de la época nuestra, cuando éramos chicos, pero se viene mucho más frío. Acá me pregunta Ricardo Luis y empezamos con las preguntas. Ricardo Luis me pregunta, si ponemos compost inmaduro, ¿puede perjudicar en algo? Lo que hago es dejarlo al sol 2 o 3 días antes de usarlo. Y otra pregunta, ¿puedo reemplazar la perlita con ladrillo de barro molido? Gracias. Ricardo, primero, el tema del compost depende con qué lo haces al compost. Si lo haces con hojas, por ejemplo, o con restos de maderita, no vamos a tener problema en ponerlo, que es lo que uso yo acá en casa, para aporcar y más que nada en esta primera etapa. En cambio, si estamos hablando de un compost que está hecho a base de restos domiciliarios, papa, cáscaras y todo eso, que tenga mucha humedad, ahí te voy a recomendar que esperes un poquito más de tiempo. Y la otra pregunta, en cuanto a la perlita, reemplazarla con ladrillo. El único tema que yo le veo ahí que puede ser como problema es que si el ladrillo, cuando lo estamos moliendo, me libera sales, vamos a tener un problema ahí perjudicial en donde las raíces se van a encontrar en un sustrato muy salado y no van a andar. ¿Qué recomendación te doy? Porque te digo, yo sobre ladrillos cultivo musgos, dejar el ladrillo en agua y darle una lavada cada tanto como para sacarle los restos de sales que pueda llegar a tener. Otro tipo de reemplazo puede ser, por ejemplo, las cascarillas de arroz, la cascarilla de avena, eso funcionan súper bien. Un saludo muy grande a Carolina. Y ya que estamos acá, voy a mandarle un saludo muy grande a una de las mejores amigas de Pri, Naina, que está justamente en un cumpleaños, Pri, que me van a matar si no la saludo. Así que, Nai, un saludo muy grande, muy grande. Acá me dice, los sentidos de la cocina, me gusta mucho el tema espectacular ahí. Sí, el tema de los almácigos es un tema que por ahí tal vez uno dice, sí, no es importante. Pero si no vamos y no empezamos en la huerta con una planta, esta está pretrasplantada, todo lo que ven acá es todo pretrasplante. De almácigo pasó a todo este tema. Si yo voy del almácigo y lo pongo directamente en la huerta, viene una hormiga y viene una babosa o un caracol y me las tira abajo. Ya poner una planta de este tamaño en la huerta le dificulta mucho más todo porque a nivel, si lo vamos a ver desde el punto de vista botánico, las membranas, las paredes celulares son mucho más gruesas, es un tallo mucho más resistente, un pecíolo en realidad, porque es una base de hoja, y eso dificulta mucho más a las plagas. Lleva un poquito más de tiempo, pero nos aseguramos una huerta mucho más fuerte. ¿Cómo andás ahí, Mica? Un saludo grande para Elliot Camerlin. Acá otro saludo para Horacio a la Rivera. Me supongo que estos son todos los del principio. Acá María Carolina me pregunta si puedo hacer esquejes de nueces de pecan. Totalmente lo podés hacer. El único tema que hay que tener en cuenta cuando hacemos esquejes es que si el árbol es muy alto, se nos puede venir abajo con un viento fuerte. Entonces, esto es justamente porque no tenemos las raíces principales que salen desde una semilla. Dos soluciones, o injertar o dejar la planta que no se nos venga muy alta. Un saludo ahí para Viviana, que seguro que por ahí tenemos alguna pregunta. Acá para Verónica. Buenas noches de Paysandú, Uruguay. Siempre me conecto y he aprendido muchísimos. Un saludo muy grande para vos, Verónica, y para todo Uruguay. Aparecieron los uruguayos, vamos a ver los mexicanos, Argentina. Mira acá, Fabiana. Mira, Fabiana. Tenemos acá las M&M, que son también de Mendoza. Un saludo súper grande. Siguiendo tus clases magistrales, gracias por transmitir y contagiar esa pasión. Un saludo muy grande. Y gracias a ustedes por estar del otro lado, porque esto es unida y vuelta. Un saludo grande para José Pérez desde Puyehue, Chile. No me maten con las pronunciaciones. Y acá están las M&M. ¿Cómo andás ahí, Morena y Mariela? Acá estamos al pie del cañón como siempre, todavía. Mira, pero con tomates cherry, espectacular. Bueno, ustedes tengan en cuenta ya, Mariela, el tema que para ustedes, creo, sin haber escuchado mal, tuvieron con mucha lluvia hace poco tiempo. Y se viene mucho frío para ustedes también, ¿eh? O sea, para acá frío, pero para ustedes mucho más. Un saludo para Maggie Mae ahí desde Lima, Perú. Me encantó, me encantó.
Acá Roberto Idáñez, saludo desde Santa Clara del Mar, espectacular. Hemos ido a pescar muchas veces ahí a Santa Clara del Mar, al lado de Mar del Plata. Raquel Córdoba, un saludo muy grande. ¿Cómo anda acá? No puede faltar. Laura, profesorado, una genia, un saludo súper grande. Y ahí me encantó lo del rulo de estatua. Alejandra Rivera, un saludo desde Viña del Mar. Me encantan tus vivos. Y Pri se la extraña, una niña encantadora. Mira, te cuento, Alejandra, Pri ahora está de cumpleaños. Así que dentro de un rato, cuando termine el vivo, la tengo que ir a buscar. Va a aparecer en algunos vivos. Más que nada creo que va a aparecer cuando estemos allá en la huerta. Lo que pasa es que ahora Pri, la pequeña Pri que teníamos de miradas biológicas, pasó ya a primer año de la secundaria. Así que adaptándonos, pero les prometo que va a aparecer Pri. No la van a reconocer, no la van a reconocer. Está hermosa como el padre. ¿Cómo andás, Anibarro? Un saludo súper grande. Audra, hermosa tarde de sábado. Y totalmente, Audra, no me olvido de tus brotes, no te preocupes que no me olvido de tus brotes. Justamente estuve haciendo unos de los lupinos comestibles, pues estoy sembrando eso. ¿Cómo andás ahí, Leonardo? Empezando a llover desde Venezuela. No, por acá por suerte vamos a tener una noche fresca. Acuérdense, les vuelvo a repetir, voten arriba para ver cuándo hacemos los vivos extra de directamente en la huerta. Feliz de engancharme en un vivo, Claudia Ardison, aunque después los veo muchas veces más. No te preocupes y muchas gracias, Claudia. Te mando un saludo súper grande. Nelly Quintanilla, saludos desde Monterrey, México. Espectacular, México ya no podía faltarnos acá. Presente, presente. ¿Cómo andás ahí, Sergio Master Toy? Tengo las piedras que usan los gatos. Obvio son nuevas. Se pueden utilizar en sustratos. Te cuento que nosotros la hemos utilizado mucho para el cultivo de la Welwitschia mirabilis. Esta planta africana que larga las dos hojas únicas. Recomendación. Guarda que algunas hemos visto que venían con perfumes, con cosas extras. Recomendación, acá en casa particularmente la lavaba con agua de lluvia, la dejaba en un balde un día para sacar cualquier cosa extra que tenía, pero sí. Y otro tema importante, lo usamos también para dioscoreas, para plantas que necesitan suelos no solamente secos, sino que no retengan mucha cantidad de agua y más que nada tirando a calcáreos. Guarda que seca mucho el sustrato. Un saludo para Rodrigo García desde las Sierras Soberanas, desde Córdoba. Un saludo enorme. Acá otro saludo para Mompa Salvi. Saludo desde Uruguay. No te preocupes que no te ponemos media falta. No llega nadie tarde. Baena, un saludo desde España. Por fin puedo estar acá directamente en un vivo y me encanta que estés acá presente. Marina Bringas, hola, saludos enormes de parte mía. ¿Me podrás dar consejos sobre mi tierra que se me compacta y se pone dura? Ya que no tengo perlita y solo uso compost, ¿qué le hago? Gracias. Marina, espectacularmente el tema tuyo. Hay un video que hice justamente, fíjate cómo revivir tierra, creo que es algo así. Pones el tema siempre en YouTube y pones miradas biológicas. Pero te adelanto, cuando la tierra se compacta mucho es porque nos falta materia orgánica en la tierra. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo ideal sería poner alguna materia orgánica dura que tarde en descomponerse. ¿Y a qué me refiero con esto? Pedacitos de madera, ahora en el otoño pueden ser hojas secas. Funciona súper bien las cascarillas de avena o de arroz. La de avena es súper barata. Cuando la pude conseguir, ahora no la pude conseguir, pero conseguí de arroz. Con eso lo mezclas. Hay que meter materia orgánica para que genere espacios de aire, para que genere alimento, para que todo empiece a revivir. Porque la compactación, y más que nada si estamos en épocas de humedad, el agua que entra en un sustrato compacto desplaza el aire, que produce todo una zona anaeróbica en donde las raíces no van a poder respirar. Los microorganismos aeróbicos, las lombrices, bacterias y hongos aeróbicos estamos hablando, no pueden respirar y se nos muere todo el suelo. Entonces, cuando hagas esa remoción, tiene que ir algo de materia orgánica que tarde un poquito más en descomponerse. Luis Caballero, ¿cómo andás? Después de germinar, ¿qué nutrientes se le agregan para mejor desarrollo mientras trasplantamos? Luis, acá vamos a la parte orgánica, bueno, es el compost o lombricompuesto. Pero la parte inorgánica, el fertilizante más común que se usa para todo esto, y lo hemos usado mucho, por ejemplo, en mi escuela secundaria, cuando teníamos la huerta allá de casi 5 hectáreas, es el NPK, el triple 15 principalmente, el equilibrado, pero triple 15. ¿Qué hacíamos?
La dosis, por ejemplo, si te dice que es una cucharadita en 1 litro de agua, ponemos media cucharadita en 1 litro de agua. O sea, le bajamos a la mitad de la concentración que recomiendan. Para todo, yo es lo que hago y es mejor bajar la concentración y aumentar la periodicidad de aplicación del fertilizante. ¿A qué voy con esto? Si te dicen poner una cucharada en 1 litro de agua durante una semana, ¿qué hago yo? Pongo media cucharada en 1 litro de agua 2 veces por semana. ¿Y esto por qué? Porque al tener menor cantidad de nutrientes, yo se lo aplico, por ejemplo, a la planta acá, riego a la mitad de nutrientes, ¿no? Y yo hago 2 riegos a la semana. Entonces, la primera semana, la primera aplicación en la semana absorbe esa cantidad. Pero como lo estoy haciendo una segunda aplicación, si yo, por ejemplo, el riego lo hice mal y quedó más de un lado, no quedó bien distribuido, entonces eso nos ayuda a distribuir mejor los nutrientes y a no quemar raíces, porque si bien las dosis que recomiendan están testeadas, siempre es mejor hacerlo a la mitad. Para todos los que cultivan orquídeas, exactamente lo mismo. Ya vamos a hacer un vivo de orquídeas, de floración de orquídea, que tenemos toda la Phalaenopsis acá atrás en flores. Es el momento de aplicación de nutrientes, fertilizantes de floración en esta época. Un saludo para Richard Perdomo desde Uruguay. Un saludo también para todo Uruguay. Alejandro, saludo a todos desde Fort Myers, desde Florida, Estados Unidos. Un saludo enorme para todos Florida. No sé cómo andarán ustedes allá con el tema del calor, pero se les va a venir también un veranito fuerte. México también. ¿Cómo andás ahí, Zulema Claudia Nador? Para todos, ¿qué almácigo se puede hacer este mes? Ahora todo podés hacer desde, te muestro todo lo que tenemos acá: repollos, lechugas, acelgas, repollitos de Bruselas si vas a hacer, apio, ¿y qué más por acá tengo? Bueno, canónigos, espinacas, kale o kale. Si vas a poner flores y conseguís unos lupinos, también lo podés hacer. Todo lo que sea de hoja para esta época te va a andar súper bien. Estamos en un momento espinaca, porque la espinaca aprovechan hacerla en esta época del año porque la temperatura hace que todo crezca un poquito más lento, pero hojas gigantes y cosechás un montón. Esto directamente no fue ni medio paquete de espinaca. Mirá todo lo que hay acá para trasplantar. Acuérdense siempre, pre-trasplante y más que nada en este tipo de plantas para darle esa energía extra y tener espinacas mucho más grandes, ¿no? Rodrigo García, ¿cómo andás? Un saludo grandísimo desde Yacanto de Calamuchita. Le escribí para hacerles una nota. Ojalá podamos hablar pronto. Ah, ya me acuerdo, Rodrigo. Flor me hizo el comentario. Totalmente, sí. Déjame organizar la agenda porque tengo mucha... O sea, el trabajo más miradas biológicas se me recontra complica los tiempos extra. Por eso ahora les estoy diciendo que voten arriba para ver el vivo extra que quiero. De a poquito vamos a empezar a meter. La idea sería unos 3 vivos por semana. 3, 4 vivos. Sería hacer uno acá, el de los sábados. Por lo que estoy viendo, me van a hacer levantar el domingo a la mañana temprano para hacer directamente en la huerta. Y por ahí tal vez alguno de noche para preguntas y respuestas. No como el vivo del sábado, que va a ser el vivo fuerte, ¿no? Acá, Cielo Toledo, Andrade, buenas tardes. Y las hortalizas, difícil en trasplantes. El tema del trasplante, tengan en cuenta por la parte difícil, es que dejen que crezcan un poquito más, como les mostraba recién con los lupinos, que se desarrollen un poquito más las plantas. No vayan a querer trasplantar cuando salgan los 2 cotiledones y un par de hojitas, sino que dejen que se potencien un poquito más las plantas. Y más que nada en esta época del año. También podés sembrar ahora perejil en esta época. Que ahora justamente viene una pregunta. Acá me dice los sentidos de la cocina. El perejil se me está volviendo amarillo. Lo tengo en semisombra. La verdad es que ahora hace mucho calor. ¿Por qué puede ser? Totalmente, justamente como lo decís, es el calor. Recomendaciones. No sé si lo tendrás en maceta o directamente en la tierra. Agua. Y es muy normal. La hoja cuando ya se puso amarilla, cortásela. Pero cuando el perejil se empieza a poner amarillo y ya tiene un buen desarrollo la planta, vas a empezar a ver que desde el centro el tallo empieza a crecer, las hojas se empiezan a elevar y es el momento de semilla y es el fin de la planta. No lo quiero poner de esta forma tan catastrófica, pero por el lado positivo, déjalo que dé semillas y regalo cuando el sustrato esté seco. No sé cómo andarán allá por España con tema temperaturas, pero estamos teniendo un cambio bastante fuerte en cuanto a lo que va a ser el invierno y el verano que se viene. Así que traten de regar y bueno, y en invierno cuidarnos un poco más, ¿no?
Y acá me dice Viviana Apicela, Martín, seguí tu consejo y se potencian mucho más el plantín, totalmente. Pónganse a pensar, esto yo no se los dije así de esta forma, pero este es el trabajo que hacen en los viveros. Cuando hacen la siembra, es directamente ponen en almácigos, en bandejas, así de este tipo, o como este, no saben lo que se viene, tengo todo un área donde va a ir todo el pak choi la acelga esta china. Ellos que hacen así, y de acá va directamente a las macetitas individuales, que son las que después compramos y tenemos estas cosas así más grandes. Esto es porque hicieron un pretrasplante de acá a acá. En mi época de producción hacíamos también justamente esto. Lo que pasa es que lo hacíamos con ornamentales, plantas bastante raras, ¿no? Lo hacíamos con dioscoreas, plantas eran otro tipo de plantas. Pero siempre se hace un almácigo pretrasplante y el trasplante definitivo. Acá me pregunta Richard Perdomo, si plantamos las semillas directamente en una de esas macetas rectangulares, saltándonos el paso de la almaciguera, ¿podría funcionar? Sí, totalmente te va a funcionar. Lo único, y ¿sabes qué? Mira, ya que, Richard, si lo podés hacer, sembrate para hacerlo para que lo veas vos y después la diferencia para que veas más que nada. Ponete en estas macetitas, que la ventaja que tienen estas macetas es que las puedes usar un montón de veces. Estas prácticamente están destruidas. Pero hacete 10 macetas. Hacé 10 siembras. 5, agarralas y cuando esté la planta fuerte, volver a trasplantar a otra maceta igual. Porque va a tener espacio. Y después comparar en el tiempo esas 5 que tienen el trasplante, el pretrasplante, y las 5 que dejaste en las macetas. Y después me contás. Vas a ver, el tema de la rotura de raíces durante un trasplante hace una locura para el desarrollo. Es más, este método que yo les estoy enseñando acá es el método que a mí me enseñó un sensei japonés cuando hice hice un curso a nivel bien profesional de bonsai, en donde cada raíz que se le corta principal al bonsai, una raíz bien gruesa, después del corte viene toda la parte hormonal en donde estimula el desarrollo de muchas raíces laterales. Entonces, la raíz en realidad que a nosotros nos absorbe los nutrientes es de la raíz principal, se hace la raíz secundaria y ahí después se va ramificando más hasta que llegamos al pelo absorbente, que es el último. Ese es por donde va a absorberse el agua con los nutrientes y es el que va a mantener activa la planta. Entonces, rotura de raíces, y en el bonsai ustedes vieron que tienen macetas, los bonsai VIP, ¿no? Los bonsai bien hechos. Son macetas de este tamaño, de este grosor prácticamente, y son árboles con tallos de este tamaño, una locura. ¿Y esto por qué es? Porque se maneja muy bien el sistema radicular, en donde se cortan las raíces más gruesas para estimular el crecimiento de las raíces más finas, que son las que absorben el nutriente y lo acumulan en los tallos. Acá con este pretrasplante más el trasplante definitivo, yo acá te estoy haciendo hacer directamente 2 podas de raíces sin que conscientemente lo sientas o lo estés haciendo prácticamente ahí. Esas 2 podas de raíces desarrollan muchas más raíces por abajo. Y es impresionante. Hay un video que hice de tomate, allá cuando empezó Miradas Biológicas, en donde mostraba cómo el corte de una raíz se estimula y hacen salir muchas más raíces. Un saludo para Marlene Gutiérrez desde Colombia. Bienvenido, Colombia. Me dice acá Pai de Mil. Un saludo desde una mexicana viviendo en Montreal, Canadá. Espectacular. Saludos para México, para Canadá, para todo, para todos, para todos. Rosa Galván, por fin pude estar en un vivo. Me encantan tus consejos. En México hace mucho calor y fuerte. ¿Sabés qué, Rosa? Estoy hablando ahora con una gente en México porque vamos a hacer una colaboración con Miradas Biológicas y todo eso. Y me encanta, me encanta. Muy, muy cálido. Un país muy cálido, México. No en el sentido por el calor, porque sé que deben estar pasándola. Me acuerdo que el año pasado me habían hablado que... Y también leí, porque después de que me hicieron el comentario, creo que era... no quiero decir el nombre, porque lo voy a errar seguro. Pero que tuvieron como una... Es un fenómeno meteorológico que hacía que el calor siempre bajaba y no se les iba a ustedes de allá. Que una locura, una locura. Vamos a ver este invierno, porque dicen que se viene bastante fuerte. Acá un saludo grande para Adriana desde Montevideo, Uruguay. Increíble, aprendido con ustedes.
Un placer por fin entrar en un vivo. Tengo más de 50 plantitas de frutillas por el método de miradas biológicas. Un abrazo súper grande, Adriana. Y para este fin de año, frutillas espectaculares. Acá me pregunta Seba Díaz, ¿cómo cuidas el repollo para que no se agarren bichos? Esto, Seba, lo vamos a ver, te lo voy a adelantar de cualquier forma, pero lo vamos a ver cuando empecemos a ir a la huerta. ¿Cuáles son los trucos que yo uso directamente en la huerta? Te anticipo que si no conociste la huerta de miradas biológicas allá por la época de cuarentena, mi huerta es una huerta que se caracteriza por el desorden, pero por tener unas plantas espectaculares. ¿A qué me refiero a esto? Si nosotros tenemos una huerta con mucha cantidad de plantas, no solamente la planta que cultivamos en sí, pero con plantas aromáticas, con plantas de flor y con algunos yuyos también, lo que hacemos es desviamos muchos a las plagas. Y con esto nos ayuda a todo ese control justamente. En esto prácticamente es en lo que se basa el control biológico en miradas biológicas. Todos se alimentan, no quiere decir que en algún repollo no me vaya algún caracol, pero es casi nada. Y a su vez les voy a enseñar a hacer también una trampa, que acá la uso mucho. Mirátelo, el video de... hay un short. Buscale trampa para caracoles, miradas biológicas. Tenés el video largo o el short. Con el short te va a servir, que son las trampas de salvado. Con eso te capturás todas las babosas y caracoles que hay acá que hay en la huerta, ¿no? Un saludo para Bárbara Martín. Muy buena la info, una consulta. Si el tallo se va para un costado, ¿está bien plantar la parte de la raíz acostada para que se enderece totalmente? Bárbara, espectacular. Acá no tengo justamente... Bueno, pero lo vimos recién con este, mirá. Con las... sí, lo vimos con este, mirá. A ver. Déjame que cambio porque tengo por acá. Con las... ¿cómo son estas plantas? Las espinacas. Mirá cómo están todos los tallos. Acá. ¿Ves que están todos caídos? Lo que le hice fue agregarle tierra hasta que quedaban como estas que están acá. Bueno, acá porque está todo... Pero, ¿ves? Le agregué tierra hasta que queda acá arriba. Había crecido de esta forma torcida y con más tierra lo levantás y va a andar súper bien. No te preocupes porque la planta enseguida se orienta totalmente. La raíz es la más fácil, la más maleable para reorganizarse bajo tierra y se va a reorientar. Y es mejor, y me vino espectacular la consulta para decir este otro dato, siempre démosle más importancia a la parte aérea que a la raíz. La raíz, si quedó torcida la raíz, va a dar toda la vuelta, pero se la va a rebuscar para todo. En cambio, si empezamos con un repollo, por ejemplo, si este repollo que está acá, yo lo trasplanté y ves que está torcido esto, en el momento del trasplante, esto va a quedar así, derecho. Pero si yo este repollo lo trasplanto y queda así torcido, ¿qué pasa? Se va a formar la cabeza del repollo acá, esto cada vez va a pesar más y esto va a terminar directamente así de esta forma. Entonces, espectacular, ahí Bárbara la consulta, enderecen las plantas al momento del trasplante. Me encanta toda esta parte de preguntas y respuestas porque esto era algo súper importante que me lo había olvidado y queda para todos los que se quedan hasta el final. ¿Vieron? Ahí te voy a pedir. Gracias. Acá Flor me repone el vaso de agua. Me dice... Me pregunta Horacio a la Rivera, ¿cómo andás? Yo quiero preguntarte una cosa. ¿Cómo puedo hacer con los pájaros? Apenas hago trasplante en la huerta, los pájaros me comen las lechugas y las acelgas. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. No me van directamente a comer las plantas. Yo lo que hago en mi caso particular son las cáscaras de las frutas, como puede ser el caqui, como pueden ser frutas, cáscaras de manzana, que se las corto bien finitas, se las dejo toda la parte, pedacitos de banana también o pedacitos de fruta, se las dejo a un costado de la huerta y van a comer eso. Acá, por suerte, bueno, me han regalado mucho caqui y la cáscara del caqui vienen las calandrias prácticamente, pero se las corto en tiritas, se las dejo a la tardecita cuando hago el trasplante más que nada y trasplantá a la tardecita, porque eso ya viene en la noche enseguida y no te vienen a atacar rápido. Y como es, dale un poquito de comida, pero alejalas de la huerta. Porque la otra, ¿cuál es? Es ponerle alambrado, la forma física o mecánica. Entonces, yo acá lo soluciono con darle de comer. Después, obviamente, tengo el problema, por ejemplo, en el caso de los arándanos, que me vienen a comer los arándanos. Pero los arándanos le pongo una media sombra gruesa y ya está. Saludos a Canti desde La Plata.
Vamos por acá. ¿Cómo andás acá, Conchita Amo? El repicado es muy grande, interesante. Las plantas se fortalecen mucho antes del paso a la tierra, totalmente. Es importantísimo por el tema de, le dificultamos a las, y ahí justamente con el tema de los pájaros, no es lo mismo trasplantar, estas las trasplanté, las pre-trasplanté ayer, son los repollitos de Bruselas. No es lo mismo trasplantar esto que trasplantar esto. Entonces, a estos repollitos yo los dejo crecer hasta que tengan un tamaño de esta forma. Y es mucho más difícil que la plaga, el pájaro, lo que sea, se lleve esto, y a diferencia de esto. Acá le dan un picotazo, la sacaron de la tierra. Acá le dan un picotazo y de última se llevan una hoja. Es importantísimo eso también. Los canónigos están preciosos. Sí, sí, los tengo. Mira, tengo que trasplantarlos. La idea es mañana. Hoy voy a llegar tarde a casa, pero la idea es hacerlo mañana. Gisela, un saludo muy grande a Gisela Gabriela Salazar. Simón Molina me pregunta, si la planta de pimentón se le ponen las hojas para abajo, ¿es normal? Ten en cuenta y fíjate que pueden tener pulgones del lado de abajo. Si es así, buscate, ahí está la clase de biopreparado para pulgones. Hay un short también pequeñito de pulgones, ese también te va a servir. Busca pulgones miradas biológicas y te van a aparecer. Acá Verónica, sí, yo quiero consejos de habas, gracias. Fíjate Verónica, hay un par de vivos atrás que hice calendario de siembra. Está abajo todos los horarios, o sea, están separados por temas. Y hacerle clic al numerito que aparece al lado y te lleva justamente al de habas, que le dediqué un tiempo importante a todo lo que es el cultivo de haba y te va a servir súper bien. ¿Qué criterio se usa para saber cuánto tiempo máximo puede permanecer un cultivo en la almaciguera sin que se pase? Me pregunta Richard. Yo lo que uso prácticamente es cuando veo primero, una vez que salieron los cotiledones, en esta época de invierno le doy mucho sol, que empiezan a salir las hojas verdaderas y las veo así, fíjate. Te voy a mostrar un par de hojas verdaderas para que veas a lo que me refiero. Fíjate estas, a ver que quiero ver lo que señalo porque si no voy a llegar a cualquier lado. Mirá lo que son estas hojas. Bien verdes, una hoja fuerte, en este caso era acelga, en este caso son los lupinos, una hoja fuerte y bien hoja verdadera y fuerte. En este caso son los pak choi, los repollitos, los tiene pulgón. Los repollos chinos, fíjate lo que es la hoja verdadera. Por abajo quedaron los cotiledones, que algunos se los comieron. Pero cuando yo veo la hoja fuerte, ese es en el momento en el que yo decido, voy a trasplantarlo. Y a su vez también te podés ayudar que, mirando por abajo, podés tener alguna raíz saliendo, que eso también te da una señal del trasplante. Recordá que es importante cuando haces en estos almácigos ponerle un nylon para que acumule un extra más de humedad y se alimente con el agua que barre los nutrientes, ¿no? Voy a sacar este. Betty de Marco, ¿cuál es el secreto para que germinen las semillas de espinaca? Compré semillas que aparentemente son buenas, pero no germinan. Espectacular la consulta, Betty. ¿Qué hice yo acá? En cada una de estas, ya va a salir también el video cuando esté un poquito más evolucionado esto, Betty, pero te lo adelanto. En cada uno de estas cajitas pongo 2 semillas enterradas medio centímetro, tierra arriba, y lo mantengo húmedo y al rayo del sol, en esta época del año, ¿no? Si veo que se empieza a secar, lo vuelvo a regar, y el sustrato, cuando regás tenés que ver que se vaya enseguida el agua, no tiene que retener agua. Esto y al rayo del sol. Tardan un poquito en germinar, pero esta que tengo acá, la verdad que germinaron bastante bien. Y eso que pongo de a 2 o 3 semillas, así que ahora me toca el trabajo de separarlas. Pero tenele paciencia porque le cuesta un poquito a veces germinar. En la región, me pregunta acá Leonardo, sí, Leonardo Santiago. En la que vivo, en Mérida, Venezuela, tenemos un lupino nativo, Lupino meridensis moritz. En una oportunidad removí un terreno que estuvo baldío por más de una década y nacieron lupinos. Espectacular, espectacular. Yo al que se come, que acá no traje las semillas, me las olvidé en la cocina, creo, sí. Lo que hago, me gusta el que se come, comestible, que es redondito y amarillo. Ese lo conocí con mi abuela y me volvió loco. El tema del lupino comestible, hay que tener en cuenta que tiene sustancias que hay que tratarlo con agua salada para sacárselas porque son tóxicas.
Simón Molina Manríquez me dice, cuando, cuando pude caminar, vi mis plantas y están gigantes. Espectacular. Simón, vos por casualidad sos el que tuviste el problema de la rodilla, me parece, ¿no? Maggie Mae, ¿es mejor sembrar las arvejas en almácigo o directo en una maceta? Solo puedo tener mis plantas en macetas. Mira, en ese caso las podrías poner directamente. Cuando es semilla grande, puede ir directamente. El único consejo que les doy cuando hacen siembra de semillas grandes, que es lo que hago en casa, y lo hice con los lupinos, que esto ya lo tengo todo grabado para cuando salga el video, es dejarlas en remojo, escurrirle, o sea, el primer día dejarlas en remojo, en agua. Después le saco el agua, las pongo dentro de una maceta, entonces para volver a tirar el agua por arriba y que escurra esa agua hasta que germinen. ¿Y por qué lo hago esto? Yo prácticamente las haba, estos lupinos comestibles, las arvejas, las trasplanto cuando ya tienen apenas una raíz saliendo y se le ven las hojitas por arriba. ¿Y esto por qué lo hago? Porque muchas veces se mueren esas semillas y así me estoy asegurando de poner una planta que está funcionando perfecto. Ay, me trajo flor, mirá. Ahí te muestro lo que hago, mirá. Estos son los lupinos que les comentaba, los comestibles, y es lo que hago. ¿Ven? Las dejo directamente en remojo y cuando yo ya veo, acá, cuando veo que las plantas están de esta forma, las semillas prácticamente, en este caso hubo un buen poder germinativo, ya las trasplanto directamente así. Pero muchas veces pasa, mira acá, esto es lo que te quería mostrar. A ver, acá está el cotiledón de la que te quería mostrar. Mira lo que pasa. Esto está podrido. Entonces, si yo esto lo hubiera hecho siembra directa, esto se me pudría y si tenía una semilla al lado que funcionaba bien, se iba a pudrir todo. Entonces, lleva un poquito más de tiempo. Upa. Lleva un poquito más de tiempo, pero el resultado es impresionante. ¿Ves? Esto me queda todo para el trasplante. Son los lupinos comestibles. Esto lo hago con las habas, con las arvejas, una pregerminada y después trasplanto directamente a la tierra. Que también sería lo mismo que hacer cuando hacemos los brotes. Esta maceta está perforada, bueno, tiene las perforaciones por abajo, entonces es el primer día, lo dejo de la tarde a la mañana en agua tibia a la noche, hasta la mañana siguiente, le saco todo el agua y directamente después a una maceta perforada. Y le hago 1 o 2 riegos por día, directamente pasarlo por la canilla, como para que se humedezca. Y cuando están de ese tamaño, directamente los pones en la huerta y ahí te aseguras que vas a tener plantas de buena calidad, porque hasta encima las podés seleccionar, las que germinaron mejor, las que ya ves que tienen las hojas verdaderas mucho más desarrolladas. Y ese es otro consejito más para acelerar todo el proceso de siembra de porotos, de alubias, de habas, de arvejas, de lupinos y todo ese tipo de plantas. En este caso, la acelerada la doy por ese lado. Voy a sacar este comentario que ya lo leí. Acá me dice... sí, Simón. Me dice que se quebró la rodilla y no podía ver mis plantas, pero ahora sí puedo. Pero tiene que estar en cama durante 10 días para caminar bien. Bueno, primero recuperate que las plantas, imagino el tamaño que ya deben tener. Me dice acá Richard... En una huerta comercial, ¿valdría la pena la inversión extra de tiempo y materiales al realizar el pretrasplante en función de los posibles beneficios? Mira, cuando hacíamos la huerta nuestra, la que te hablo de, eran 5 hectáreas de huerta, directamente lo que hacíamos era, en casa, cuando tenemos tiempo te recomiendo esto, pero cuando teníamos la huerta directamente, esta huerta grande, hacíamos los almácigos, un sector de la huerta era todo almácigo y las plantas eran todas así juntas, lechugas y todo, ¿no? Y ahí lo que hacíamos era, removíamos un poquito la tierra y directamente las lechugas las arrancábamos así. Directamente arrancábamos todas, las acelgas, todo se arrancaba así. De esa forma se rompían muchas raíces y eso se trasplantaba enterrándolas un poquito más y eso obviamente cuando no tenías el tiempo que tenés acá, ¿no? En esos casos particulares. En el caso, por ejemplo, de producción de ornamentales, sí es mejor hacer un pretrasplante a sustratos encima un poquito más fertilizados. Pero cuando es comercial, la rotura se da por arranque de la planta. O sea, directamente, no lo voy a hacer acá, pero agarramos las lechugas así que crecían una al lado de la otra, arriba, y se arrancaba. Eso se ponía en algún recipiente con un poco de agua, porque hasta sembrar estos surcos que tal vez tenían 100 metros, no se tenía que deshidratar la raíz. Ese es el otro tema. Cuando se saca la planta para hacerlo en gran escala, siempre esa raíz tiene que ir o en agua o en paños húmedos o telas o lo que sea para mantener la humedad ahí abajo, ¿no? Es súper importante. Un saludo para Viviana.
Yo ya te veo, Viviana, haciendo el tema de la brotación de todos los porotos y todo eso. Simón me pregunta, ¿cuánto tarda en crecer la planta de mango? Estas que tengo acá atrás, calculale que para dar fruta desde una semilla, estamos hablando arriba de los 5, 6 años por ahí. Acá, esta que está acá, no, tengo cambiada la cámara acá. Esta que está acá está injertada, le hice el injerto. La base sí es una de semilla que tuve y le injerté en B, la parte de arriba, que me dieron la parte justamente de arriba para hacer el injerto para acelerarlo un poquito más. Acá un saludo para... Y con la palta vamos a hacer injertos también. Para Jimena Trigo desde Rosario, muy lindo Rosario, yo ahí, de ahí nomás, desde... Yo de Venado Tuerto. Beatriz Gallego me hace la consulta. Para el pretrasplante, ¿podías repetirme el sustrato? Mira, Beatriz, no... El sustrato que yo uso directamente para este momento, te lo muestro por acá, es directamente, mira, es compost directamente. Es lo que va a acá están los otros que trasplantamos hoy. Lo que va directamente a la huerta es un compost o lombricompuesto y ya después tierra negra también si tenés y va directamente a la huerta. No vas a tener ningún problema en ese caso. No vamos a buscar nada muy así, ni perlitas. Yo no le pongo nada de todo eso. Para el único momento de la huerta y todo eso que puedo llegar a decir voy a invertir un poquito de plata en comprar algún sustrato, sería para este momento, en donde va un poquito de perlita, pero nada más que para esto. Porque después la planta está en la huerta, en donde no tiene perlita, lo mantengo ahí más que nada con compost, con materia orgánica para que la tierra se mantenga bien, ¿cómo es? Bien aireada. Les cuento, ahora estuve aplicando compost en la huerta y es impresionante, con estos días de humedad, removes un poquito la capa en donde estuve aporcando las plantas, está lleno de lombrices. Fueron a comer todo lo que le puse arriba. Impresionante, impresionante. Acá me pregunta María Magdalena Guerrero. Pregunta, ¿el girasol también se puede enterrar más? Saludos desde Sinaloa, México. Ustedes están espectaculares para los girasoles. Y ahora te doy una recomendación para los girasoles. Acá lo que hago yo es la semillita con todo puesto, la parte de más abajo, lo entierro más o menos 1 o 2 centímetros. Y al momento del trasplante le podés hacer un extra más de enterrado. 4 o 5 centímetros y no más que eso. Y directamente al rayo del sol. ¿Qué recomendación te doy ahí, María? Que es un manjar. Cuando el girasol le veas que tiene toda la flor amarilla, fíjate de removerlo un poquito todas esas flores, las corres con el dedo así. Y si la parte de adentro está blanca, eso los podés grillar, los podés cocinar para comer el girasol, las semillas cuando están blancas. Es una locura. Hay un video que hice el año pasado que la verdad que es una locura. Con aceite de oliva a la parrilla queda riquísimo. Alejandra Rivera, ¿cómo andás? Cariño para Flor, mi consulta. No logro tirar para arriba mis lechugas. Están mustias y no crecen. Bueno, recomendación para la lechuga. No te preocupes porque estamos totalmente normales. Acá lo que sí te voy a recomendar... A ver, vamos a hacerlo con esta que está acá atrás. Que esta se va directo para la huerta ya, en un par de días. Te lo voy a mostrar para que veas acá. Y yo tengo que ver la cámara para saber que estoy haciendo las cosas bien acá, ¿no? Fíjate lo que le pasa. Mirá cómo está esta lechuga. Esta fue pretrasplantada. Te recomiendo el pretrasplante, ¿no? Acá lo que hago... Que creo... Ah, mirate el último short que subí. Ahí justamente hablo de las lechugas. Bueno, acá se le murió la hoja que está abajo. Pero esto hago... Esto en realidad ahora iría para la huerta, ¿no? Pero acá no tengo espacio. Pero lo que hago es... Le empiezo a arrimar tierra hacia acá arriba. Fíjate que queda alguna base de la hoja quedó enterrado. Y así como está, esto está al rayo del sol. Pero te aconsejo, ahora ahí ya voy a leerte el nombre de vuelta para no decir cualquier cosa. Alejandra, mirate el último short, que ahí están trasplantadas. Las plantitas están totalmente, que vos las ves, se vienen abajo. Con el trasplante ese que hice, no sabes cómo recuperaron ya en una semana. Al rayo del sol y hace esto mismo que lo vas a ver en el último short. Nati Izquierdo, saludo desde Uruguay. Jimena Trigo. Te sigo desde el video de Tierra de Hojas que hiciste a Jimena Trigo. Un saludo espectacular. Es el secreto nuestro acá en la huerta. Carolina Va, saludo desde Mercedes, Uruguay. Un saludo para vos súper, súper grande y para todo Uruguay. Silvana Toranzo.
Recién me engancho y estoy aprendiendo y sacándome todas las dudas. Espectacular, me encanta, me encanta. Bueno, cualquier cosa que les parezcan así, me las dicen porque yo por ahí tal vez me olvido como la que les comentaba recién. Un saludo para Miriam Calixto desde New York. Un saludo súper grande. No sé cómo andarán con las temperaturas ustedes por allá más al norte, ¿no? Graciela Vignola, quería preguntarte por las lentejas. ¿Cuándo se plantan y si también hacen el mismo aporte al suelo de las arvejas? Mirá, no sembré nunca acá arvejas. Creo que ya estamos en la época, sí. O, mirá, te tendría que averiguar. Sinceramente, lo que sí te puedo confirmar con esto es que sí también aportan nutrientes a la tierra. Aporta nitrógeno, quiero decir. Si no me confundo, es un poquito más adelante las arvejas. Pero como nunca sembré y gracias a vos, Graciela, voy a tener que averiguar ahora y para sembrar. Porque si es la época, la voy a sembrar. Lo que pasa es que las plantas de arveja que he tenido en algún momento cuando hice algún... ¿cómo es? Germinador. Eran plantas muy pequeñitas, entonces no... Nunca decidí sembrarlas, pero ahora, gracias a vos, Graciela, vamos a ver cuándo se siembran y las voy a sembrar, te prometo. Rafael 13, un saludo desde San Carlos, Salta, Valle de Calchaquí, allá por el norte. Ustedes van a tener menos frío que nosotros. A ver por acá. A Franco, saludo desde México. ¿Por qué será que nada más no puedo con las espinacas? Las pongo en sombra o en sol y nada podría ayudarme en qué estoy fallando. Mira, Franco, el tema de las espinacas es... lo que no le gusta a la espinaca es el calor. Así nomás te lo puedo decir. Te digo, por acá en verano yo las cultivaba entre la baulesia, que es entre un yuyo que crece acá en Argentina, y como le daba sombra y humedad, andaban espectacular. Al sol no me anduvieron. ¿Qué consejos te doy? Es... un sustrato que drene bien, es importante, y no el sol directo. En cuanto al riego, como estas que tengo acá, estos almácigos, los estoy regando nomás cuando esto se está secando y no lo mantengo muy húmedo una vez que ya la planta empezó a desarrollarse. Sí, la humedad es importante al principio, al momento de la germinación. A ver por acá, Laura Marfil. Este año estoy usando plug de siembra forestales. Ayudan para mantener los cultivos más tiempos en ello, totalmente. ¿Qué te iba a decir? El único tema de él, cuando usamos los plug que vendrán a ser las planchas estas, las bandejas estas, tengan en cuenta que a más pequeñito el envase, un sustrato con mayor retención de agua vamos a necesitar. Acá ya me confirma Flor, sí, las siembras, como te decía, de la lenteja es ahora en otoño, así que vamos a hacer un espacio. La planta, la hoja de lenteja es muy linda, esa hoja que crece y tiene varios folíolos, y si no me equivoco tiene el zarcillo en la punta muy parecido a las arvejas. Así que viene el cultivo de lentejas ahora acá en Miradas Biológicas. ¿Vieron? Siempre se aprende algo. Eso es lo que yo le digo a la PRI. Diego, buenas noches Martín. ¿Se puede hacer 50 y 50 de arena y tierra negra para hacer cajones de acelga? Totalmente lo puedes hacer. Yo te recomendaría ponerle menos arena, un 30, un 20 de arena para darle más tierra, más nutriente a la planta. Recordá que si es una arena que viene del lado industrial de construcción, dale una lavada con agua por si ya tener mucho exceso de cal, más que nada. O de algún cemento que voló o cosa por el estilo. Marina Val, hola, soy nueva por acá, bienvenida Marina. ¿Qué es ese humito que sale por arriba atrás? Saludos desde Buenos Aires. Eso que ven atrás, que sale justamente por allá arriba, es, estoy indicando bien, sí, por allá lo ven, es un humificador que lo que me hace, me aumenta la humedad ambiente, porque todo por acá atrás tengo el cultivo de todas las Phalaenopsis, de las orquídeas, entonces le da un extra de humedad a todas las plantas. Acá, como ven, tengo el mango por este lado y la palta por acá. Las traigo para los vivos, para que lo vean. No están cultivadas acá adentro. Que si bien podrían dar bien el mango más que nada, voy a ver si voy a hacer algo de eso para cultivarlo con luz artificial. Pero esto más que nada no para que lo cultivemos con luz artificial, sino porque quiero acelerar los estadios de la planta para poder llegar a una primavera con una planta un poquito más grande y hacer los injertos. Porque quiero mostrarles cómo injertar las plantas estas. Vamos por acá, Nadia C, un saludo, Nadia, espectacular.
Bueno, ahí Nadia como una genia, siempre ella apuntando todo ahí. Voy a leer un poquito más por arriba. Acá Leonardo Santiago, feliz cumpleaños para la hermosa Pri. No, no es el cumpleaños de Pri, es un cumpleaños de una de las mejores amigas de Pri. Pri ya lo cumplió a los años, es de abril ella. Ahora viene el darón. Justo le comenté hace unos minutos a mi hermana que Pri es encantadora y es casi como Luisa, nuestra sobrina de 11 años. Un saludo espectacular para Luisa, que debe ser un ángel también. Un saludo gigante, gigante, gigante. Bueno, Pri está con un año más. Así que andamos súper bien. Raquel Córdoba, buenas noches Martín. Comí, hacemos lo que tenemos, huerta de cajón con el espectacular, espectacular. Bueno, les cuento, ahora que ya me dice Raquel, me hizo acordar de cajón. Próximo video que se viene, y no sé si hacerlo en vivo o bueno, depende de lo que ustedes quieran. Después leeré los comentarios. Pero estamos a punto ya de cosechar el cajón que hicimos de cúrcuma y de jengibre. Está espectacularmente amarillo todo. Es señal que ya empieza el proceso de la cosecha. Un saludo grande para Lucía Reyes desde Guatemala. Espectacular, creo que es la primera. Un saludo para Sergio Marconi. Y por acá, Anselmo. Quiero correr acá el chat, ahí está. Anselmo Mailiet desde Rawson Chubut, nuestra helada Patagonia. Totalmente, no me quiero ni imaginar. A ustedes cuidado porque se les viene un frío súper, súper, súper impresionante. Bueno, ya era hora que se estabilice un poco el tiempo con lo que eran los fríos de antes nuestro, ¿no? Vanessa Yan de Churruarín. ¿Por qué los morrones se me cicatrizan? Soy de Gualeguaychú. Se me cicatrizan. A ver. Vamos a ver la pregunta que puede llegar a ser. Se cicatrizan. Estamos en una época del año en donde ya los morrones hay que más que nada prepararlos para, si querés guardar la planta para la temporada siguiente. No sé a qué te referirás con que se cicatrizan. No sé si te referís a la planta o la fruta en sí. La fruta ya a esta altura del año, como no tenemos mucho fotoperíodo, el frío hace que la planta no tenga mucha energía y es normal que cualquier picadura de cualquier bicho o mismo la planta, al no tener esa energía extra, no puede defender mejor de las plagas que puedan llegar a atacar y es cuando empezamos a ver el deterioro hasta la pudrición total de los pimientos. Acá la recomendación, así como te doy, es primero, poda de todas las flores que tengamos, de las frutas pequeñitas que tengamos y de las grandes cosecharlas para que maduren adentro en la cocina. Porque ya las plantas con esta baja temperatura no anda. Acá me dice Juana de Rivas, estoy por acá, llegaste tarde. No te preocupes que no te le ponemos media falta. Presente. Me dice Nadia C. ¿Cómo andás, Nadia? Ahora sí, la pregunta me dice, recultivo de zanahorias se me pudría. Pero tenía una en bolsa en la heladera. Empezó a brotar, así que la mandé directo al cajón huertero. Y ahí están sus hojas verdes creciendo. Totalmente, Nadia. Lo que comentás, el tema de recultivo de zanahoria, que voy a hacer un video porque son de estos son de los primeros videos que hicimos en Miradas Biológicas. El problema de la zanahoria, el recultivo en sí, es que como la zanahoria en sí es prácticamente una bolsa de azúcar, cuando cortamos la zanahoria, y más que nada cuando la cortamos con el cuchillo, cortamos todas las células y liberamos todo ese azúcar. Si yo a eso lo pongo en agua, azúcar y agua es bacteria. Si eso lo cortamos con el cuchillo y lo ponemos en tierra y tierra muy húmeda, azúcar, agua y tierra, más bacterias todavía, resultado, se pudre. ¿Cómo hay que hacer en ese caso? Se puede dejar la zanahoria en agua y al día siguiente la quebrás con la mano y al quebrarla, lo que se pasa, a diferencia que si la cortamos con un cuchillo, el quiebre hace que se rompan las uniones entre célula y célula. Entonces no vas a estar partiendo la célula y se libera mucho menor cantidad de azúcares. Entonces ahí ya tenemos el primer punto por el cual un recultivo es mejor quebrarlo. Quebrar la papa, quebrar la zanahoria, quebrar las batatas, quebrar los boñatos. Eso hace que tengamos células enteras en el corte. ¿Qué recomendación yo hacía y daba? Era dejarla un día al sol, directamente en tierra, apenas, pero apenas, es apenas un riego alrededor. Y hasta que yo no vea hojas nuevas, no la regaba. La tierra quedaba prácticamente seca. Entonces, células que están cubiertas, que no están cortadas por cuchillo. No tenemos acceso a agua en la tierra. Y siempre recomiendo el recultivo en tierra. La raíz se adapta mucho mejor. Cuando le demos hojas nuevas, empezamos a regar, recultivo que anda espectacular. Ahora, por otro lado, el comentario que estás haciendo vos es una técnica espectacular para germinar. En realidad no es germinar porque no es una semilla. Para hacer brotar de nuevo una zanahoria.
es en una bolsa, apenas o podés rociarla a la bolsa o dejás la zanahoria en agua y la guardás adentro de una bolsa que quede con esa humedad, abajo en la heladera. Y ese frío estimula primero la salida de las raíces y después la brotación por arriba de las hojas. Y es lo mismo que le pasa en el caso del ajo. Cuando los ajos no te brotan, los tenés que mandar a la heladera pero sin humedad. Que ajunte ese frío y ese frío es el que estimula toda la brotación. Beatriz Gallegos, los tomates verdes que aún están en la planta, ¿debo dejarlos? Saludos desde Neuquén. Beatriz, si las plantas a esta altura están invadidas de arañuela, que es muy normal que tengamos arañuelas, si ya no tienen hojas verdes y está todo caído, hoja amarilla, que se quedaron nomás los tallos, la recomendación es cortarlos y llévatelos para la cocina. Si llegamos a tener hojas verdes sanas, déjalos un tiempito más. Y lo bueno de todo eso, que la planta que a esta altura del año de tomate tiene hojas verdes, a pesar del frío que hace, selecciona semillas porque es una planta que se está adaptando a las temperaturas bajas. Por otro lado, si cosechaste ese tomate verde porque la planta ya no da más, déjalo al lado de una manzana que si puede ser adentro de una bolsa, adentro de una caja de cartón y madura mucho más rápido. La manzana nos da etileno y ese gas estimula a las células a madurar mucho más rápido. Un saludo para María Lisset, por acá arriba. Vamos por acá. Mónica Sánchez, planté semillas de unas espinacas que eran un recultivo. Ya tienen hojas verdaderas. Pregunta, ¿qué tamaño debe tener el contenedor para cultivar en la terraza? Estoy en Ciudad de Córdoba, gracias. Mónica, con una botella de agua de 6 litros vas a andar más que suficiente. 6 litros más o menos. Con eso va a andar súper bien. Ten en cuenta, estoy poniéndome a pensar qué otro detalle te voy a dar. Nunca exceso de agua a las espinacas, que veas que drene. Y a medida que vaya creciendo, solamente cuando toques y sientas que el sustrato por arriba está seco, ahí volvé a regar. Porque va a mantener mucho nivel de agua abajo y como tiene una raíz principal muy fuerte, la planta se va a encargar de sacar la humedad que está abajo. Importante, al momento de trasplantarlas, como hicimos acá, cuando veas que tenés así, que se viene abajo, la tierra justo hasta donde sale toda la roseta de hojas. Y más que felicitarte porque sos un ejemplo y es una maravilla el comentario que hiciste porque de recultivo floreció, juntaste las semillas, las sembraste y ahora vas a comer esas plantas. Felicitaciones, un 10 para vos, Mónica. Me encantó, me encantó. Toda la historia, todo espectacular. Una digna seguidora de Miradas Biológicas. Desde recultivo, semilla y a comer. Me encantó, me encantó. Es una de las formas de poder obtener semillas. Y más que nada cuando tenés esas espinacas. Esta que puse acá, esta que les muestro acá, es una espinaca que es la típica espinaca que larga la roseta. Pero la espinaca que estoy haciendo en los cultivos de botella, como lo pueden ver en el resumen, en el video resumen que hice hace un par de días atrás, es una espinaca rastrera. Da unos tallos impresionantes. Esa la vengo seleccionando porque quiero semillas de esa espinaca. Es una locura esa espinaca. A ver, por acá, Adriana Vidal. Pregunta, Martín, tengo una hermosísima lechuga crespa que hice de semilla y planté semillas de lechuga morada, pero están tardando en germinar. ¿Qué será? ¿Por qué será? Adriana, el tema de la lechuga es la siembra bien superficial. Prácticamente pones el sustrato arriba, la semilla, y con un sustrato tamizado con un colador, eso es lo que queda por arriba. Por lo general, la morada tarda un poquito más que la que le llaman las 4 estaciones o me salen maravillas ahora. Maravilla de las 4 estaciones, sí. Que es la Gran Rapid, que es la que crece. Acá no traje ahora, pues esa la tengo en la huerta porque es mi lechuga favorita, está todo trasplantado en la huerta. La morada tarda un poquito más. Dale tiempo y es importante no dejar que se seque el sustrato hasta que germinen, porque si la siembra superficial empezó a germinar la semilla, nos olvidamos de regar, se murió la raíz y eso se muere. Ahora, si ves que tarda mucho y tarda y no germina, es poder germinativo ahí el problema. Cambia de marca de semillas. Oscar Díaz, ¿cómo andas, Oscar? Sembré lechugas y me florecieron en el pretrasplante. ¿A qué puede ser? Soy de México y hace bastante calor. Justamente te iba a preguntar eso, Oscar. El problema es el calor. ¿Qué es lo que tendrías que hacer ahí en ese caso? Primero te recomendaría buscar otro tipo de semillas, más que nada por si es precoz esa lechuga, ¿no? Pero después la recomendación es que cuando ya tengan 2 o 3 hojas verdaderas, las trasplantes directamente a la huerta y no mantengan mucho tiempo las plantas en los almácigos, porque
¿Qué va a pasar acá? Si yo estas espinacas que tengo acá, las dejo, y esto más que nada cuando estamos en primavera-verano, en época de calor, y las dejo, la planta llega un momento que no tiene nutrientes, se empieza a estresar, y la planta, ¿por qué florece? No es que florece porque nosotros la cultivamos y nos dice la planta de espinaca, bueno, mira, esta que está acá, voy a florecer para Martín porque le quiero dar semillas a Martín. No, la planta ni sabe quién es Martín. La planta florece porque si está estresada, porque la dejamos mucho tiempo acá, el estrés es el que la induce a la planta a la floración temprana, cuando la planta es muy pequeñita, porque dice, por lo menos tengo que dejar una descendencia, un par de semillas, para que esa tenga mejores chances el día de mañana, y yo estoy seguro que me voy a terminar muriendo, porque la dejamos acá 3 meses seguidos. Entonces, la planta, la primera inducción por lo cual florece es por un estrés, porque la dejamos en espacios en donde no tienen que estar, espacios muy pequeñitos. Después, la floración extra, que es la que a nosotros nos conviene para juntar semillas, eso lo hace la planta al final del ciclo de cultivo, cuando ya cosechamos mucha hoja, cuando en una lechuga y en las espinacas te voy a recomendar siempre cosechar la hoja, y va a llegar un momento en el que vas a empezar a ver que la planta se empieza a alargar. Ese momento es el momento crítico en donde la planta dijo, bueno, ya di muchas hojas, ahora me toca el momento de reproducción. En los momentos de reproducciones de las plantas, cuando ustedes quieran juntar semillas, se corta la cosecha de hojas. En todo, rúcula, acelga, lechugas, en las espinacas. Y es más, te diría que particularmente en la espinaca. Acá en casa hay un video totalmente viejo, búsquenlo, de espinaca, pongan espinaca miradas biológicas, aparece la mano mía con una hoja de espinaca. Llegamos a tener unas hojas de espinaca que creo que andaban alrededor de los 20 centímetros, 25 centímetros, eran unos monstruos. Estas espinacas se quedan para semillas, no se cosechan. Están prohibidas acá en Miradas Biológicas cosechar toda planta que tenga algo que yo le vea que me va a servir para sacar semillas y mantener esa línea de hoja grande. Así, por esa razón, seleccionando, por ejemplo, tenemos acelga que alcanzan más de los 60 centímetros de hoja. ¿Y eso por qué? Vayan haciéndolo ustedes en su huerta, vayan viendo que cuando tengan un tomate lindo, cuando tengan una espinaca, una acelga, déjenlas para semillas, las que les gustaron, porque no solamente van a seguir conservando ese factor, que no quiere decir que yo siembre esa semilla y va a salir exactamente igual. Después de todo lo que siembren, tienen que volver a seleccionar y volver a seleccionar, y ahí ya van a empezar a ver cosas interesantes. No solamente esa selección, sino que van a ser plantas que van a estar adaptadas a tu huerta, a tu región y a tu lugar. Y eso es totalmente distinto a una semilla que compramos, en donde por ahí tal vez la cultivaron en lugares totalmente distintos y a la planta le cuesta un poquito más la adaptación. Entonces, vayan poniendo esa mirada biológica, vayan viendo ese tema de la selección, de que si tienen una frutilla, una fresa mucho más grande, esa queda para seleccionarse para después. Y más que nada, en el caso particular de una frutilla en donde nosotros clonamos, si tenemos unas que largan esas fresas bien grandes, que son bien gigantes, ahí dejen para que vayan para estolones, y esos estolones es mucho más rápido en este caso. Vamos a estar asegurado que esos hijos que vienen por el estolón me va a dar esas fresas bien grandes como la planta madre. Olivia Ajata me dice que se ve hermoso el fondo. Todo esto que está acá, salvo los 2 árboles que tengo en estos acá al costado, es toda planta que se cultiva bajo luz artificial acá. Bueno, y salvo las violetas estas. Pero después todo vive con los LED acá adentro. Un fotoperiodo lo estoy dando de 16 horas. Para las orquídeas que están entrando en floración, esto vayan viéndolo así, que dentro de poquito va a ser todo flores de orquídeas por todos lados acá atrás. Están todas las barras florales. Acá me pregunta Gabriela Gómez, ¿cómo es la plantación de la achicoria? Soy de Río Negro, General Conesa. Espectacular. Mira, Gabriela, la achicoria, la siembra bien superficial también. Lo que tiene de ventaja la achicoria es que una vez que se adaptó a tu zona, la vas a tener por todos lados creciendo. Dale buena calidad de luz, resiste al frío, y lo que te recomendaría es, cuando digo la siembra superficial, la tierra, pones la semilla y apenas tapás con no más de medio centímetro de alguna tierra que la pases por algún colador para que quede finita. ¿Y qué te voy a recomendar, Gabriela, acá? Aparte de esto, es sembrar hoy, espera una semana o 15 días y volvés a hacer otra siembra y así. No siembres todo de golpe, para que de esa forma, cuando estés cosechando hojas de estas,
ya después la siguiente las tengas más grande, entonces cosechás de esta, cuando cosechaste esta, cosechás de la tercera y la otra ya se repuso para no agotar las plantas. Me hace acordar mucho a mi mamá le encantaba la chicoria, yo no la podía comer prácticamente, pero ella era fanática de la chicoria. Acá me dice Estela Ferreira que por la noche trabajo todo el día. Ah, espectacular, Estela. Mira, la idea es, vamos a ver primero ahora con el vivo, que por lo que veo, 61% el domingo a la mañana temprano. Pero la idea es hacer uno a la tarde, estilo como lo que estoy haciendo ahora, preguntas y respuestas. Vamos acá con Mari Díaz. Buenas tardes, soy de Perú. Muy buenas enseñanzas, estoy aprendiendo mucho para aplicarlo en mi huerto. Espectacular. Mari Díaz, un saludo para todo Perú. Me encanta porque está todo América. América y España, ¿no? Y allá parte de Europa también. Martín Balso, un tocayo acá. Las fresas no me avanzan desde que las sembré y las pongo al sol, se me quedaron pequeñitas. Saludos desde España. Martín, no te preocupes que ese es el momento de transición. Desde que empezaron a germinar hasta que vas a hacer el primer trasplante, seguí con el sol de la mañana o de la tarde, porque estás en época de verano prácticamente allá en España y de hacer mucho calor. Vas a ver que va a haber un momento que de una semana, te diría 10 días a otro, vas a ver que despegan totalmente. Así que lo que podés hacer y que te recomiendo es el riego, no le tires el agua directamente, sino que agarraste un lombricompuesto, un compost que esté bien potente, pones una parte de ese compost en 2 partes de agua, revolvés bien, déjalo reposar y regá con esa agua. Cuando vayas a hacer los riegos, que sea con esa agua, para darle un extra de nutrición. Francisco Reboledo me dice, ¿cómo andás? Buenas tardes, te hablo desde Bogotá. Es el primer en vivo, pero ya llevo un rato siguiendo tus videos. Me has ayudado mucho a mantener mis plantas y huerta. Espectacular, Francisco, me encanta un montón. Me encanta que todos tengan esa huerta porque la verdad que la sensación de la huerta... Yo estoy en la huerta desde los 4 años gracias a mis abuelos, los 2 españoles. Mientras que mis amigos allá en la primaria se iban a jugar a cualquier cosa, yo iba a la huerta con mis abuelos a poner rabanitos, a ayudarlo con las gallinas. Tenían el gallinero y la huerta al lado. Momentos inigualables. Que si hoy en día estuvieran acá, más que agradecidos. Karina Olivera Ramos. Saludos desde Oaxaca. Oaxaca, México. Mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer para que mis tomates den frutos? Mirá, Karina, acá lo importante del tomate es que, y ya están entrando ustedes con el calorcito, es que tenga buena cantidad de sol. Si le falta sol es lo principal. Si le falta sol, la planta de tomate se nos va a venir para atrás. Y el riego cuando toquemos el sustrato y que esté seco. En cuanto a la fertilización, lo que te voy a recomendar, si todavía no estás con flores como estaba leyendo, el problema que vamos a tener ahí es que si la hoja la vemos verde y si tiene buen sol, lo podés nutrir agregando mucha materia orgánica, compost, lombricompuesto. Y si no, en un principio te diría con algún fertilizante de algún tipo balanceado, triple 15, triple 10, a la mitad también de la dosis, para que vaya teniendo mayor cantidad de hojas. Pero lo principal en el tomate, en esta época, qué linda época del año, ¿no? Que tengas buena cantidad de sol. El sol es lo más importante para todo este tipo de planta. Marcela Rojas, tengo un limonero de semilla, pero no crece. ¿Qué puedo hacer? Gracias. Desde New Jersey. ¡Qué bueno! Mirá, Marcela, recomendación, ¿lo tenés en maceta? A ver, no me decís nada ahí. ¿Qué te recomendaría? Cuando estamos en frutales y queremos que eso avance, trasplante lo más posible a macetas cada vez más grandes porque queremos que se potencien. Con potencia, ¿a qué me refiero? Como todavía es pequeño, sol, que tenga sol. Ustedes están entrando también, New Jersey, sí. Están entrando en épocas de verano, que tenga buena cantidad de sol. El riego solamente cuando esté seco el sustrato, porque son plantas que aguantan bien la falta de agua a nivel de la raíz. No vamos a querer un suelo encharcado. Suelo nutritivo, materia orgánica o compost o lombricompuesto. Y le daría también, ya que estamos con el tema fertilización inorgánica, un triple 10 podría ser a la mitad de la dosis. Una vez, calcularle cada 15 días más o menos, a la mitad de la dosis. Con eso lo vas a potenciar mucho más. Principalmente porque va a tener buena cantidad de nitrógeno, que es lo que necesitamos durante todo el primer estadio, ¿no? Más que nada, eso es importante. Acá Mariela y Morena, acá en Mendoza con el cambio climático estamos con más frío que nunca y con el miedo a las heladas. Isa Almácigo
de hojas verdes bajo techo, pero el sol no ayuda. No me quiero imaginar ustedes allá, Mariela, van a tener un frío intenso. Te digo, justamente ayer vi un reel de allá de Ciudad Universitaria, de Sactas, que hablaba esta mujer del que se va a venir mucho más frío y más que nada para todos ustedes la zona sur. Para Iris Monge, saludo desde Puerto Rico. Acá algunos agricultores de plátanos acostumbran sembrar distintos tipos de habichuelas al lado de las plantas y cuando florecen las corta para fijar el nitrógeno. Espectacular, Iris. Mirá, miren, fíjense, Puerto Rico. El consejo totalmente espectacular. Me encantó. Plátanos. Le ponen las habichuelas, o sea, leguminosas al lado. Cuando florecen, le cortan las flores para que la planta concentre más que nada nitrógeno bajo suelo. Y es un fertilizante natural, porque el problema del nitrógeno en las plantas es que a nivel atmósfera, a nivel lo que respiramos en el aire, tenemos mucho nitrógeno, pero la planta no lo puede usar. Entonces, hay unos microorganismos que lo agarran, para decirlo así de forma bien bruta, lo agarran, se lo llevan para adentro y queda ahí adentro. Y eso después la planta lo puede usar tranquilamente. Espectacular. Muchas gracias por el aporte, Iris, ahí desde Puerto Rico. Saludo para vos, Iris, para todo Puerto Rico. Mirá, otro más. Otro Iris. Me encantó Iris. También me dice que en épocas pico de los huracanes siembran los granos para preparar el terreno y sembrar cuando pase el peligro de huracanes. Totalmente, me encantó, me encantó. Mira, justamente Iris, con eso estaba viendo el otro día, sí, un documental que por el tema de los huracanes, bueno, principalmente hablaban por el tema de las zonas más pobres y de las zonas más ricas, que muchas zonas pobladas son las más humildes y es donde los huracanes atacan más. Y esto tiene que ver con todo el tema del cambio climático, tiene que ver con... ¿a qué voy con esto? Voy que la deforestación, no tanto a nivel, y a veces te da bronca, te digo, no tanto a nivel un bosque como lo podemos ver en el Amazonas, pero en todas las costas marítimas, en donde crecían los mangles, el manglar, el mangle rojo principalmente, y también está el blanco y el negro. ¿Qué pasa al mangle? Es una planta que vive a orillas del mar, adapta, es una planta que es, de las plantas es una de las más inteligentes porque puede filtrar las sales marinas y después las pone por arriba de las hojas para que la planta no se muera por exceso de sales. Viene la lluvia, hace bajar esa sal que quedó arriba de la hoja. Es una locura. ¿Pero a qué voy? Con la deforestación. El mangle tiene la característica que las raíces, por lo general, y si no tiene oxígeno, salen unas raíces hacia arriba por donde respiran, pero genera todo como un entramado que cuando vienen las olas, los tsunamis, que son gigantes, la ola, al encontrarse con todo el entramado de raíces y de tallos, baja toda la energía fuerte, la energía cinética potencial que tiene, y hace que esa ola llegue mucho con menos fuerza a la tierra, a la parte donde la gente está viviendo. Como se sacó mucho mangle, ahora, ¿qué se está tratando de hacer? Promoviendo el crecimiento y la siembra de mangle para ayudar a bajar esta fuerza que viene justamente por cuando se empieza a formar el huracán en el medio del mar y se generan, o un maremoto, que se generan esas olas grandes. El mangle es algo totalmente gratis, natural, que estuvo siempre en la costa, lo que pasa es que se lo sacó para hacer tal vez una playa. Entonces hay que volver a sembrar todo eso. Yo sé que hay mucha gente que vive así en zonas costeras, entiende lo que estoy diciendo. Pero naturalmente las plantas pueden ayudarnos a todo este control. No solamente, no me refiero a control biológico, me salía control biológico, pero al control de este cambio climático que estamos viviendo, ¿no? Acá un saludo para Seba Díaz desde Tierra del Fuego, Argentina, casi en el fin del mundo. No me quiero ni imaginar la temperatura que deben estar teniendo ustedes por allá. Seba, un saludo súper grande. A abrigarse. Ya deben estar con todo ustedes allá. Acá me decía, mira, acá está. Rodrigo García. El efecto en México era el domo caliente. Eso es lo que me habían dicho. Muchas gracias, Rodrigo. Eso que generaba mucho calor allá. Mira, en México mucho calor y en el sur muriéndonos de frío. Bueno, yo no me estoy muriendo de frío acá en el sur, pero recién allá en el fin del mundo. Gise Titi. ¿En qué época conviene germinar semillas de frutilla? Mi planta no largó. Estolones. Ya lo podés sembrar. Prácticamente la podemos sembrar en cualquier época del año. En el verano no la vamos a dejar abajo del sol y ni en lugares calientes, o sea, la traemos adentro de casa. Y en invierno, por más que sean plantas que resisten la baja temperatura, también te voy a recomendar que lo dejes adentro de casa y, por ejemplo, en esta época,
Si las sembrás ahora, llegarías para la primavera con los plantines pequeñitos para empezar con el trasplante. Pero el tema de la germinación, bueno, en este caso la frutilla la podríamos hacer así. Laura Marfil me dice: Martina, ¿alguna sugerencia especial para germinar ruibarbo? Conseguí semillas comerciales y no me están naciendo. Te cuento, la única que hice acá en casa es no enterrarla mucho, no más de 1 centímetro, y lo mantengo húmedo. Cuando ni bien veo que se seca, lo vuelvo a regar, y le gusta una germinación más bien templada, que la tierra esté templada. Las hice la siembra en primavera, en los invernáculos que mantenía un poquito más de temperatura, pero eso fue lo único que me pasó. La primera siembra que hice no me germinó porque la semilla era mala. Eso sí te puedo decir, se me pudrieron enseguida. Viste que tiene como unas alitas. Lo que podés hacer también si querés es recortarle esas alitas y sembrar la otra parte, pero no tiene sentido. Mantenerlo así en un lugar cálido. A ver acá a Ana Pérez. Heladas, me dice, las heladas me han quemado las hojas de las papas. Se corta lo quemado, gracias. Bueno, un saludo súper desde el oeste pampeano. Qué bueno allá la Pampa. Mira, Ana, es normal que la helada queme la planta de papa. Si ya empezó, es un camino de ida, o sea que se va a terminar muriendo eso. Lo que podés hacer es, le vas recortando la parte muerta, pero ya una vez que tenés más del 60% todo quemado, cortá todo y cosechá para que no llegue esa pudrición bajo tierra. Ya estás a punto de cosechar. A ver, vamos a leer alguna que no haya leído de alguien. Ercilia Ascencio. Si tengo videos de unas violetas como las que tenés ahí. No, tengo que hacerlo estos videos. Justamente las estuve fertilizando el viernes, fue ayer. Las voy a hacer. Mira, Ercilia, te recomiendo que vayas a Miradas Biológicas Ornamentales. Es un canal que lo empecé. Se me durmió un poquito el canal, pero ya voy a empezar de vuelta con esto. Estoy organizando todo, de trabajo y esto, le quiero dedicar más tiempo a esto, que es lo que más me gusta de todo. Me dice acá Mompa Salvi, en México plantan con sistema de electrocultura, muy interesante. Muy grande, se desarrollan las plantas y riego con agua y un porcentaje de agua de mar. Espectacular. Estoy haciendo electrocultura. Ya vamos a hablar de ese tema. No, y el agua, si tienen agua de mar, es lo mejor que pueden hacer. Es lo mejor que pueden hacer. Bueno, lo mejor que pueden aprovechar. Acá me dice Marga, desde Montevideo tengo plantas hermosas de cherry bajo techo y entre paredes da mucho sol. ¿Darán frutos? Mira, Marga, el tema es si el tomate y todas estas plantas necesitan mucho sol, porque más energía para cargar las frutas. Lo que puede llegar a pasar es que alguna de fruta, si podés darle alguna luz extra, alguna luz blanca común bajo consumo, eso te va a ayudar mucho más. Pero la baja del fotoperiodo va a ser difícil que den mucha fruta, no va a ser como el verano. Lo que sí va a pasar es que si la tenés protegida, vas a llegar a la primavera con unas plantas enormes que van a empezar a producir enseguida. Tengan en cuenta que cualquier planta que da mucha fruta, ahí se tarda un poquito más. Se tarda un poquito más cuando nos baja el fotoperiodo. Un saludo grande acá a Mari Elena de 80 años. Estoy viendo acá, Flor me pegó. Realicé recultivo de papa en 3 arroyos. Cuando cosecho, dale saludo. Acá me pregunta Viviana Carnjul. Me dice, ¿cuándo los cosecha? Un saludo enorme, sí. María Elena, un saludo enorme, 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 enorme. En la cosecha de la papa la vamos a tener cuando empecemos a ver que ya el frío empieza a quemar las hojas. Se empiezan a poner amarillas y en ese momento es cuando empieza la magia, que ese es el cultivo que más me gusta. No solamente la papa, la batata, el maní. El cultivo bajo tierra es una locura porque no sabes con lo que te encontrás abajo. Es una hermosura. Me encantó María Elena de 3 Arroyos. Y bueno, un saludo enorme, especial para vos. Qué lindo, qué lindo. 80 años. Mira, no sabes lo que daría por llegar a los 80 años y seguir con esa pasión espectacular, porque es algo que estar así con las manos como las tengo ahora, esto nunca me va a faltar. O sea, estar con la tierra es algo que cuando se nace, cuando lo conociste por primera vez, es un camino de ida. Es un camino de ida la huerta. Es un camino de ida. Me encantó, me encantó. Jacqueline Gallardo, desde Chile. Ahora haciendo almácigos de lechuga, kale y espinacas. Espectacular, la mejor época del año para las espinacas para nosotros.
Me encanta y aparte veo que sos de las mías. La hoja verde no puede faltar. El Urudani me dice que soy de Argentina, recién tengo tiempo de sembrar algo. ¿Con qué puedo empezar? Espinacas, acelgas, rabanitos podés poner también. Estoy viendo por acá. Apio, acelga. Si te gusta algo para hacer algo nuevo, repollito de Bruselas es una locura la planta esa. Bueno, acá tengo las plantas estas, las acelgas chinas. Los pak choi, quiero decir. Repollos, repollitos de Bruselas, el repollo colorado, el blanco, coliflor y brócoli también anda muy bien. Lechugas, la que quieras. Y kale, ponete. Bueno, acá tengo los canónigos, que este es un cultivo nuevo. Estoy viendo a ver si no me olvido nada más. Ah, y todo lo que sea cibulet y cebolla y todo eso también lo puedes poner ahora. Puerro, todo eso también. Puerro les recomiendo el recultivo, ¿no? Es mucho más rápido. Un saludo para Silvana Ledesma desde Córdoba. Nora González dice que tiene 2 limoneros de 8 o 6 años. Una locura. Alguna vez florecieron, pero las flores cayeron. ¿Cómo puedo mejorarlos? Bueno, acá lo que falta al tipo este de plantas es fertilización. Empezar con si querés ir al lado químico como para que la planta se reponga fuerte, es un equilibrado, un triple 15 puede ser. Y regá bien en anillo todo alrededor de la planta. Una vez que lo regás con el fertilizante, hacer un riego normal también con agua sola para que esa agua baje. Después ahí, de nuevo, riego con agua sola para lavar exceso de sales y de nuevo empezás con la fertilización como te recomienden en el paquete o marca que compres. Pero cuando las plantas ya van creciendo hay que fertilizarlas y con buena potente. Después sí, podés agregar el compost o lombricompuesto todo alrededor como para darles extra, ¿no? Ana GG. ¿Cuál es tu opinión de los fertilizantes que son las bolitas de colores o polvos? ¿Los usás y es así como se utilizan? Saludo desde México. Gracias por todo lo que nos aportás. Bueno, espectacular, Ana. Esto es un tema que se tiene que venir, en algún momento se tiene que venir acá en Miradas Biológicas, el tema de los fertilizantes. Tenemos, cuando hablamos de las bolitas, como las que comentás ahí, es el fertilizante de liberación lenta, el fertilizante inteligente que le llama. Después tenemos los fertilizantes que pueden ser como los, también son pelotitas, que se degradan de forma lenta, no son tan inteligentes como los otros fertilizantes. La nitrofosca, por ejemplo, puede ser que se libera un poquito más fuerte. Tenemos una liberación mayor. Y después tenemos los que vienen en polvo prácticamente, que últimamente no los he visto más. No he visto fertilizante en polvo. Si los uso, sí los uso. Más que nada, el que me viene, el fertilizante en pelotitas, el de liberación lenta, el inteligente que yo le llamo. ¿Por qué le dicen inteligente? Porque tiene toda una capa por alrededor que recubre al fertilizante que está dentro y con cada riego se libera la dosis justa del nutriente. Por eso le llaman inteligente. Ese lo uso para las orquídeas. Para todas plantas de flores uso el de liberación lenta de 6 meses. Entonces es medio como que me voy ayudando, me voy como despreocupando, salvo cuando entra en la época de floración, en donde sí voy con fertilizantes líquidos. Y en la huerta, el que suelo aplicar cada tanto, más que nada para el despertar, es el triple 15 a la mitad, una vez más o menos cada 15 días. Pero eso más que nada para el despertar de las plantas, como no las voy a comer durante todo ese momento. Y sí aplico mucho compost. En la huerta está todo lleno de compost. Van a ver cuando empecemos con los vivos. Es extra de compost más que nada para aporcar. Y así es como los uso. Pero el que es más aliado mío es el triple 15. Es el que usamos directamente siempre en todas las huertas donde estuve. En esta huerta que te digo que es donde sacábamos la comida para alimentar éramos casi 400 personas. De ahí se sacaba todo. Había que comer remolacha, sacaba remolacha. Había que comer cebolla, era cebolla. Brócoli, coliflor, lechuga, siempre todo se sacaba de la huerta nuestra, de mi escuela. Que hace poco le hicieron una nota en TN, Noticias, el Centro Agrotécnico Regional de Venado Tuerto. Y a su vez, unas felicitaciones. Una escuela genial, genial, genial. Me pregunta José Luis Pérez, para los plantines de tomates, ¿qué fertilizante se usa? Me pregunta si urea. La puedes usar totalmente la urea, porque en la primera etapa, José, del crecimiento del tomate vamos a necesitar mucho nitrógeno para el desarrollo de hoja. Guarda con la urea porque puede llegar a quemar las raíces. Recomendación, hacer la dilución en agua a la mitad de la dosis y con eso rega. Y después los próximos riegos que no sean con urea, con el agua con urea, que sea con agua sola para barrer cualquier exceso que tengamos ahí de urea. Holística Santiago. Hola Martín. Alejandra desde Santiago del Estero. ¿Cómo reproducir el ligustro de hoja pequeña? Eso
estamos justo en una época que te diría que esperes un poquitito más de tiempo para, casi te diría, mediados de invierno. Y se haría la reproducción como el vivo que hice para la rosa, en contenedores tapados y un sustrato que te recomendaría que sea bien ligero, de forma tal de apenas regarlo por arriba. ¿A qué me refiero con bien ligero? Puede ser mezcla de perlita y turba, 50-50. Puede ser algún sustrato como el que usamos, vas a ver en las mezclas que mostré en este vivo de siembra de rosas. Es más, te podés ver, me dijiste, Alejandra, te podés ver el resumen que lo publiqué ayer o antes de ayer del vivo de la rosa para que no veas todo el vivo completo. Y ahí están los sustratos. Hacerlo exactamente igual. Ten en cuenta que en este caso lo que te voy a recomendar es, como en la rosa le cortábamos las hojas, este ligustro lo que le podemos hacer es, estilo el romero también, que hay un vivo de romero, cortarle a la mitad las hojas para que no tengamos tanta evaporación. Y de un esqueje que estemos hablando de 15 centímetros, le sacaría de 15 centímetros hablando unos 5 centímetros de hojita. Ahí lo que sí te voy a recomendar, hormonas de enraizamiento en polvo. Y un extra, si lo querés potenciar, podés mojarlo en aloe vera a eso y después poner las hormonas de enraizamiento. Si no, agua y hormonas de enraizamiento, pero que sean las en polvo. Ahí sí te recomiendo hormonas de enraizamiento porque es bastante difícil estimular la diferenciación del meristema que tenemos ahí para que generen raíces. Hormonas de enraizamiento ahí. Yo soy fanático de usar las que vienen en polvo y no las líquidas. Así que bueno, gente, los voy a dejar acá porque ya no me da más la voz prácticamente. Veo que la encuesta terminó. A ver, déjenme ver cómo va. Va a ser el domingo por la mañana temprano. Les voy a estar avisando cuando empezamos con estos vivos. Directamente desde la huerta. Les voy a mandar, como todos los sábados, un saludo muy grande a todos. Vayan a la huerta mañana temprano. Yo tengo que sacar todos estos plantines, pero los que están en macetas pretrasplantados, estos van directo a la huerta. Los quiero mucho, nos estamos viendo dentro de muy poquito. Se vienen los vivos, 61% de 313 votos, los domingos a la mañana temprano. Así que nos acostamos con miradas biológicas y nos vamos a despertar el domingo bien temprano. Por ahí tal vez con algún matecito o algún té caliente porque se nos viene el frío. Pero vamos a estar directamente en la huerta, que es lo que más nos gusta a todos, con las manos sucias, tocando la tierra, algún consejito práctico de todo lo que vamos a cultivar. Nos estamos viendo dentro de muy poquito. Les mando un saludo muy grande, los quiero mucho.